¿Qué necesitas ocultar y...? No terminó la frase, su mirada estaba fija en el dobladillo de la túnica de Kaito, donde se veían unas cuantas migas de azúcar glass de sorbete de limón de color amarillo brillante. La atmósfera instantáneamente se volvió un poco delicada. Los brazos de Hermione, que sostenían los libros, se tensaron ligeramente, y una emoción compleja brilló en sus ojos marrones. Observó la expresión ligeramente antinatural de Kaito, luego su manga oculta, y finalmente su mirada se posó en esas migas de azúcar deslumbrantes. La empalagosa preocupación de Dumbledore, sumada al evidente ocultamiento de Kaito y la mente pensativa de la muchacha instantáneamente repasó innumerables posibilidades, cada una apuntando a que Kaito posiblemente estaba involucrado en algún problema o plan secreto que ella desconocía, relacionado con el director. Se quedó en silencio durante 2 minutos, con su pequeño cuerpo perfectamente erguido, y solo las páginas de los libros en sus brazos emitían un leve crujido. Entonces, de repente, dejó escapar un frío HMPH, un sonido no muy fuerte, sino como el de un trozo de hielo golpeando el suelo. Como mar. La voz de Hermione transmitía una decepción y una tristeza deliberadamente contenidas. Ella ya no miró a Kaito, sosteniendo esa pesada pila de libros, con la espalda recta, como una pequeña leona orgullosa pero herida, se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Su cabello castaño y rizado trazó un arco ligeramente obstinado bajo las lámparas de pared del pasillo, desapareciendo rápidamente en la esquina que conducía a la torre de Gryffindor. Kaito se quedó paralizado, con la sensación del pergamino en la manga aún presente en su mano, y la nariz impregnada del empalagoso dulzor del azúcar glass de limón y el tenue y limpio aroma a tinta que dejaba el cabello de Hermione. Estaba completamente desconcertado. La mente de Kaito estaba llena de enormes interrogantes. Todo iba bien por ahora, aunque no habían hablado, así que ¿por qué de repente y se enojó? ¿Qué hizo mal? Ocultar la lista era para evitar revelar la sorpresa de cumpleaños prematuramente, ¿eso también estaba mal? El azúcar glass que le dio Dumbledore, ¿podría eso molestarla también? El proceso mental de una niña era aún más difícil de entender que las recetas de pociones del profesor Snape. Se quedó mirando fijamente en la dirección en la que Hermione había desaparecido, sintiendo una sensación de impotencia que nunca antes había experimentado, incluso más que el agotamiento de chakra. Se acercaba a Joen y comenzó a colgarse adornos de calabaza en el castillo, comenzando a surgir una atmósfera alegre. Sin embargo, Kaito sintió que, inexplicablemente, había enfadado a la brujita más importante. Y ni siquiera sabía por qué. Pidiendo todo. La polilla agradece a todos por su cariño. 30 capítulo 30. Por el regalo. Dejando la escuela. Parte 1. El frío HMPH de Hermione y su decisiva partida se sintieron como una pequeña espina en el corazón de Kaito. Aunque no entendía en absoluto la razón, la clara sensación de extrañeza le hizo sentir una frustración más desconocida que el agotamiento de chakra. Sin embargo, en el diccionario de Uchiha Kaito, confusión no podía impedir la acción. La idea de compensar el regalo de cumpleaños de Hermione no se desvaneció debido a esta inexplicable guerra fría. Por el contrario, ardió aún más fuerte en su corazón. El problema era que Hogwarts no era el callejón Diagon. Los horribles muros de piedra del castillo y su estricta magia protectora mantenían a los estudiantes firmemente confinados dentro del campus, especialmente a los de menor edad. Intentar escaparse a Uxmea de Villaje el fin de semana sin una nota del profesor era simplemente una quimera. Kaito estaba sentado en una silla de respaldo alto junto a la chimenea de la sala común de Gryffindor, jugando inconscientemente con un galeón. La luz del fuego danzaba sobre la lisa superficie de la moneda, reflejándose en su ceño ligeramente fruncido. La inversión de Fari había resuelto sus necesidades financieras inmediatas, y la llave de Dumbledore representaba seguridad a largo plazo, pero en este momento, estos fríos metales no podían transformarse en el sincero regalo que quería darle a Hermione. Necesitaba una razón justificable para abandonar el castillo. TSK, tengo que ir a ver al profesor Snape y solicitar adquisición de ingredientes para pociones. Kaito pensó para sí mismo y luego descartó inmediatamente esta loca idea. Dada la personalidad del profesor Snape, lo más probable es que le entregara una larga lista y luego lo hiciera luchar con criaturas viscosas y de olor extraño en las profundidades de la mazmorra todo el día, solo para finalmente burlarse y decirle: los materiales ya se han pedido por lechuza. O peor aún, simplemente retendría los fondos, llamándolos custodia.
Justo cuando sus pensamientos estaban confusos, un leve pero distintivo sonido de golpeteo resonó desde la pequeña ventana permanentemente cerrada en lo alto de la sala común, utilizada para ventilación. El sonido no era el familiar picoteo de un búho, sino más profundo, más constante, con un cierto ritmo. Kaito levantó la vista de repente. Fuera de la ventana, contra el fondo oscuro y profundo del lago negro, un pájaro magnífico con alas negras como la tinta, más grande e imponente que un cuerpo común, golpeaba suavemente el cristal con su fuerte pico. Lo más llamativo eran sus ojos. En la penumbra, brillaban tenuemente con un brillo rojo oscuro, como jade sangriento. Cuando inclinaba levemente la cabeza, permitiendo que la luz de la luna entrara por la ventana barrera las plumas de su cola, un tenue polvo dorado se esparció en el aire. Pluma nocturna. Este niño travieso, que había ido a buscar a su madre cuervo después de entrar a Hogwarts, finalmente había regresado a casa. Una sensación indescriptible de familiaridad lo invadió. Kaito se levantó casi al instante, se dirigió rápidamente a la ventana y, con una ligera presión del dedo sobre una runa mágica oculta en el marco, ésta se abrió silenciosamente. Night Feather se deslizó hábilmente hacia el interior, aterrizando suavemente sobre el brazo extendido de Kaito. El frío guardabrazos de metal sintió la fuerza de sus pesadas garras. Inclinó la cabeza, sus ojos rojos sangre miraban a Kaito, como si transmitiera algo en silencio. No trajo ningún pergamino ni hablaba en lengua humana, pero Kaito pudo sentir una sensación de reunión y seguridad por su contrato de linaje. ¿Dónde has estado? Susurró Kaito, acariciando suavemente las suaves plumas de su lomo con los dedos. Pluma nocturna simplemente se frotó el dedo con el pico, pero su mirada se desvió hacia la puerta de piedra que conducía a la oficina del decano en la sala común. Siguiendo la mirada de Pluma nocturna, aquella puerta de piedra, que simbolizaba la autoridad absoluta del profesor Snape y exudaba el aroma de ajenjo y poción, parecía brillar con una luz tenue en los ojos de Kaito. No una luz física, sino una chispa de inspiración que iluminó sus pensamientos. Oficina del decano, profesor Snape, nota, permiso para salir. Un plan audaz, o mejor dicho, engañoso, se formó al instante en la mente de Kaito. Para comprarle un regalo a Hermione, estaba dispuesto a pactar con esa vieja víbora. Durante la próxima semana y media, el almacén de pociones en Slytherin la mazmorra se convirtió en el lugar donde Kaito pasaba la mayor parte del tiempo, aparte de las clases y su dormitorio. El aire era 10 veces más denso de lo habitual con olores peculiares lo suficientemente fuertes como para hacer que una persona común se desmaye. Piel podrida de serpiente africana arbórea, pus viscoso de búho tuber, púas de tentáculos venenosos finamente molidos que necesitan medidas precisas de miligramos y barriles de cerebros de rana que apestan a pantano. El profesor Snape aparentemente había entendido consideradamente el entusiasmo de Kaito por mejorar sus habilidades con las pociones. Las palabras originales de Kaito fueron: profesor, creo que todavía necesito aprender mucho de usted con respecto al pretratamiento de los ingredientes de las pociones, y espero ayudarlo con algunas tareas básicas en mi tiempo libre, y había generosamente concedido su deseo. Todas las tardes después de clase hasta antes del toque de queda, y durante la mayor parte del fin de semana, Kaito estaba confinado en el almacén frío y húmedo o en la sala de preparación de pociones. Sus manos estaban manchadas de diversos colores por todo tipo de babas, polvos y jugos, y los olores penetrantes parecían haber sido filtrados en su piel y cabello. Su cuerpo estaba exhausto por este trabajo repetitivo de alta intensidad y alta precisión, y solo podía mantenerse despierto confiando en las pocas mentas dobles que le quedaban que Hermione le había dado antes. Chan veía a Kaito flotar de vuelta al dormitorio como un fantasma todos los días, oliendo de forma extraña y desplomándose en el sueño. No pudo evitar chasquear la lengua. Kaito, ¿te ha maldecido el profesor Snape? ¿De verdad vale la pena salir? Fabi, mientras vertía cuidadosamente la solución nutritiva sobre su alondra lunar, añadió un comentario moraz. Evaluación de resistencia del jefe. Rango S. Evaluación del valor objetivo. Desconocido. Lógica de comportamiento. Alto riesgo, baja recompensa. Lan recortó con elegancia su jazmín finalmente floreciente, y una débil voz se escuchó. Uchiha, todos son así. Lin, mientras tanto, silenciosamente empujó su pudín de cena casi intacto hacia la cama de Kaito. Justo cuando Kaito sentía que estaba a punto de ser encurtido por pociones y estaba al borde de un colapso mental, el profesor Snape finalmente, en una sombría tarde de sábado, después de haber clasificado y embotellado perfectamente el último balde de moco de Flobberworm, le arrojó un trozo de pergamino cuidadosamente doblado como si le estuviera haciendo un favor.
En el papel, con la característica, ornamentada pero nítida letra del profesor Snape, se leía: permiso, estudiante. Uchiha Kaito, Casa Slytherin. Motivo: acompañamiento del director por asuntos personales, asuntos de Gringos. Destino: Oxmea de Village, en ruta. Hora: 30 de octubre, domingo, de 9 a 15 h. Emitido por Severus Snape, decano. Debajo había una línea de texto pequeña, la tinta aparentemente impregnada de burla. En vista de su impresionante concentración y resistencia en el procesamiento de materiales esta semana, se aprueba la presente. Espero que mantenga la misma precisión entre las pilas de galeones en Gringos. Kaito aferró su frágil pero pesada autorización, mientras observaba cómo la túnica negra del profesor Snape desaparecía tras la puerta de piedra. Una inmensa sensación de alivio y griega. La sensación de haber sido tomada por tonto invadió su cuerpo, completamente exhausto. ¿Acompañando al director? ¿Asuntos de Gringotts? Dumbledore ya lo había arreglado. Ese viejo cabrón del profesor Snape. Lo sabía desde el principio. La semana pasada, solo estaba explotando el trabajo gratuito. Usando la asimetría de información para tratarlo como un simple soldado. El pergamino guía de estudio intensiva brilló en lo más profundo de su conciencia. Utilización de asimetría de información. Ve, Kaito. Cállate. Inútil. Y el profesor Snape, ese maestro en el uso de la asimetría de información. Pero pase lo que pase, el permiso estaba en la mano. 30 de octubre, aldea de Oxmeade. Mientras tanto, la torre de Gryffindor. En la cálida pero algo vacía sala común, Hermione estaba acurrucada sola en un gran sillón junto a la chimenea. Un espantoso libro, Teoría de Encantamientos Innovadores, yacía abierto sobre su regazo, pero su mirada no estaba fija en las complejas runas. Su mirada se desviaba constantemente hacia la entrada del gran comedor o hacia la mesa de Slytherin. Había pasado casi una semana desde aquel desagradable encuentro en el pasillo. Durante la última semana y media, Kaito había sido como un fantasma errante, al menos desde su perspectiva. En el almuerzo y la cena, siempre era el primero en aparecer en la mesa de Slytherin y el primero en irse. Devoraba rápidamente unos cuantos bocados de comida, como si estuviera en una misión, y luego desaparecía sin mirar atrás hacia la mazmorra, como si un troll lo estuviera persiguiendo. Olvídate de que él se acercara a decirle una palabra. Casi ni siquiera intercambiaron una mirada. Hermione había intentado varios encuentros casuales. Se quedó más tiempo cerca de su lugar habitual en la biblioteca, aminoró el paso en la puerta del aula de transformaciones, incluso se entretuvo preparando su mochila después de la clase de encantamientos, pero Kaito no apareció, o pasó como una ráfaga de viento, aparentemente trayendo consigo un aroma, una mezcla de tierra y hierbas extrañas, que en realidad eran ingredientes de pociones. Y siempre parecía apurado, con el ceño fruncido, con aspecto inaccesible y preocupado. Cada oportunidad perdida era como una lluvia fría que extinguía lentamente la ira inicial de Hermione, nacida de la preocupación y la curiosidad, y era reemplazada por un pesado sentimiento de agravio y una tristeza cada vez más profunda. Debe estar involucrado en alguna tarea que le asignó el director Dumbledore y por eso está tan ocupado, por eso me evita. Y Hermione se abrazó las rodillas, hundiendo el rostro entre los brazos, con la voz apagada, con un leve sollozo casi imperceptible. Esta era la explicación más razonable que se le ocurriera. De lo contrario, ¿cómo podría el Kaito que torpemente la persuadiría en el orfanato María, que la protegería de Malfoy en el tren, que leería tranquilamente con ella en la biblioteca, volverse de repente tan extraño y distante? ¿Ni siquiera quiere darme una explicación? Este pensamiento la carcomía como una serpiente venenosa. Se sentía como una tonta, todavía preocupada y enfadada por su secretismo y el peligro potencial, mientras que a él quizás, no le importaban en absoluto sus sentimientos. ¿O siquiera pensaba que ella era un estorbo? Quizás, ya no me necesita como amiga. Este terrible pensamiento autocrítico se disipó rápidamente. No, Kaito jamás sería así. A medida que se acercaba a Halloween, con las decoraciones cada vez más festivas y las risas del castillo, esta semilla inquietante germinaba gradualmente. Se sintió como si estuviera aislado en una burbuja transparente. La alegría del exterior no tenía nada que ver con ella, y dentro solo había soledad y una amargura en constante fermentación. Inhaló con fuerza, obligándose a volver a concentrarse en su libro. Aunque los símbolos familiares mágicos de las páginas ahora parecían borrosos y fríos, 30 de octubre, domingo por la mañana. El castillo de Hogwarts estaba envuelto en una fina niebla matutina.
Kaito se puso un traje informal oscuro, limpio y ordenado, guardó con cuidado la bolsa de dinero que contenía galeones y echó un último vistazo a la lista de pergamino en su manga, que incluía tiendas como Owl's Nest. Respiró hondo y salí por las puertas del castillo. El aire frío y fresco llenó sus pulmones, disipando la penumbra de la mazmorra y el olor a pociones. El aroma de la libertad. Destino. La aldea de Oxmeade. El bullicio de la aldea de Oxmeade contrastaba marcadamente con la solemnidad de Hogwarts. Los tejados puntiagudos estaban cubiertos por una fina capa de escarcha temprana, y las calles estaban llenas de estudiantes y aldeanos con diversas túnicas de mago, cuyas risas resonaban. Los escaparates exhibían una deslumbrante variedad de productos mágicos. Pasteles de caldero, cerveza de mantequilla chisporroteante, adornos de Halloween con formas extrañas. Tras confirmar la bóveda de Gringotts con Dumbledore, Kaito, con un objetivo claro, se dirigió directamente al grupo de tiendas que grababa. La empalagosa dulzura de Oneiruques flotaba en el aire, y el bullicio de la tienda de bromas de Zonko era incesante, pero él simplemente las recorrió de reojo. Su mirada recorrió con atención los letreros a ambos lados de la calle. ¿Dónde estaba la tienda de mascotas mágicas de nuevo? Si estás buscando un pequeño compañero peludo, creo que el callejón Diagon podría tener una pista, dijo Dumbledore con una sonrisa benévola. Ven, toma mi mano. Kaito hizo lo que le dijeron y luego experimentó las secuelas de su primera transferencia espacial. ¿No podrías haberme avisado y? No sería divertido si lo hiciera y limpiar. Dumbledore recibió una mirada asesina X1. Ante ellos estaba la tienda de mascotas mágicas. Kaito se arregló un poco la ropa y abrió la puerta. El timbre sonó con fuerza. La tienda estaba cálida y algo abarrotada. El aire se mezclaba con el aroma a heno, plumas y cierto olor a animalito. Las jaulas contenían varias criaturas extrañas. Pájaros mágicos y coloridos piaban melodiosamente, los caparazones de cangrejos de fuego brillaban en tanques de vidrio y una jaula de puffs pigmeos rodaba como bolas de pelo en un rincón. La mirada de Kaito recorrió rápidamente la tienda y finalmente se detuvo en una jaula un poco más grande cerca del mostrador. Allí estaba tendido perezosamente un gato de color jengibre. Su pelaje era esponjoso y grueso, como una llama cálida, y su cara plana y redonda lo hacía parecer un poco cómico, pero sus grandes ojos color ámbar eran inusualmente agudos, ahora medio cerrados, observando a Kaito con un escrutinio casi arrogante cuando entró. La punta de su cola se movía perezosamente, lo que le daba un aspecto perezoso y inteligente. Por alguna razón, en el momento en que vio a este gato, Kaito inmediatamente imaginó a Hermione en la biblioteca, frunciendo el ceño mientras pasaba rápidamente las páginas de horribles tomos y apartando con impaciencia el rebelde mechón de cabello castaño y rizado de su frente con el dedo. Ese sentimiento concentrado, inteligente y, sin embargo, ligeramente obstinado, y el temperamento de este gato y eran sorprendentemente similares. Era el momento. Kaito apenas dudó, señaló al gato pelirrojo y le dijo al tendero: Hola, me quedo con este gato. Creía que este compañero especial sin duda disiparía la tristeza que él había causado en el corazón de Hermione, aunque aún no sabía qué era en realidad. Crookshanks en línea. ¿Cómo no empezar a criar un gato desde pequeño? ¿Qué tal si le das a Fluttermop comida para gatos por el bien de Crookshanks? 31 Capítulo 31. Por el regalo. Dejando la escuela. Parte 2. Uchiha Kaito salió corriendo de la tienda, y Crookshanks, en la canasta para gatos que tenía en la mano, dejó escapar ronroneos curiosos. Reprimiendo la incomodidad de la aparición, su destino estaba claro. Las túnicas de Madame Malkin para todas las ocasiones. Mañana era la fiesta de Halloween y el tiempo apremiaba. Tenía que regresar absolutamente para entregársela a Hermione. Empujando la puerta de la tienda, Kaito fue directo al mostrador. Señora Malkin, pedido urgente. 2 artículos, deben estar listos mañana a las 5 de la tarde. La señora Malkin parecía preocupada. Mañana. ¿Qué prisa? Costará, pago triple, depósito por adelantado. Kaito dejó caer con decisión una bolsa de dinero abultada. 1 minuto de retraso, y el pago final se reduce a la mitad. El poder del dinero fue inmediato. Los ojos de Madame Malkin se iluminaron visiblemente. Trato hecho. ¿Cuáles son los requisitos? Kaito habló rápidamente. 5 juegos de ropa normal. 2 juegos para cada persona, negro o azul oscuro. La tela debe ser resistente, ligera y duradera. Bordar este símbolo en la parte posterior con hilo blanco y rojo, entrega un dibujo del escudo del clan Uchiha.
Cuanto más simple sea el estilo, mejor, más fácil será moverse, por ejemplo, un conjunto como traje de caza y otro como capa. Un vestido. Para Hermione Granger, una estudiante de primer año de Gryffindor. Si lo recuerdo correctamente, deberías tener sus medidas de los registros escolares aquí. Úsalas. El color debe ser un marrón castaño estable y cálido, con ribetes de color blanco crema. De cintura alta, con una falda suelta para caminar cómodamente y mangas 3/4. Agregue un pequeño lazo de encaje del mismo color en el pecho. La tela debe ser ligera y transpirable, preferiblemente con un poco de magia para abrir y resistir las manchas. Elegante, bonito y no engorroso. La señora Malkin respondió los requisitos. Serán 97 galeones y 7 hoces, una cifra redonda servirá. ¿Qué tal 97 galeones? Kaito mostró una sonrisa relajada. El poder del dinero era realmente efectivo. Entonces te lo dejo a ti. Entonces la señora Malkin entró corriendo como un torbellino en el ruidoso taller de la parte de atrás. Kaito salió de la tienda y encontró a Dumbledore merodeando afuera de la librería del callejón Diagon. Profesor, ¿podría llevar primero a Crookshanks de vuelta a Hogwarts? Tengo que esperar aquí la ropa. No volveré hasta mañana por la tarde. Dumbledore tomó alegremente la canasta. Crookshanks estaba muy interesado en su barba plateada. ¿Quién podría rechazar algo tan bonito? Me alegra poder ayudarte y te deseo que disfrutes supervisando. Te ayudaré a disculpar a Severus y te esperaré aquí mañana a las 5 de la tarde. Después de hablar, parpadeó sus ojos azules y desapareció en el aire con el gatito. Kaito regresó a la tienda de túnicas, encontró un taburete duro, se sentó y cerró los ojos para descansar. Cayó la noche y los escaparates se iluminaron. Pluma Nocturna aterrizó en su hombro, observando atentamente la tranquila calle por un rato, pero al final no pudo combatir la somnolencia y se quedó dormida contra él. Una persona y un pájaro esperaban tranquilamente el amanecer entre los montones de tela. Hogwarts, tarde del 30 de octubre. La sala común de Gryffindor era cálida y acogedora, pero Hermione era como una isla aislada en un rincón. Historia de la magia estaba abierta sobre su regazo, pero no podía leer una sola palabra. 10 días. Este número pesa mucho en su corazón. Desde el último conflicto del corredor, Uchiha Kaito había pasado de ser un fantasma errante a ser completamente esquivo. A la hora de comer, siempre era el primero en aparecer y el más rápido en desaparecer de la mesa de Slytherin, como si estuviera en una misión, irradiando un aura de no me molestas, sin apenas tocar el postre. Hoy ni siquiera atendía el desayuno. Su asiento habitual en la biblioteca, vacío durante una semana. El pasillo fuera del aula de la clase de encantamientos. Ella permaneció allí apoyada toda la tarde, solo otros Slytherin pasaban por la puerta. A la hora del almuerzo, Lan levantó la mano elegantemente, Xian estaba calculando, Chen estaba desgarrando el pan y Lin estaba limpiando los kunai que no estaban allí, solo faltaba él. El sábado, en el gran salón, ella permaneció sentada deliberadamente durante un largo rato, hasta que la mayoría de la gente se hubo marchado, pero su asiento permaneció vacío. Cada vez que sus expectativas se veían frustradas, la ira inicial se había desvanecido hacía tiempo, dejando solo un pesado sentimiento de agravio y una tristeza cada vez más espesa. Una sensación escalofriante de ser completamente ignorada. Debe estar en una misión secreta para Dumbledore, peligrosa, que requiere secretismo, así que está evitando a todos, especialmente a mí. Intentó convencerse a sí misma con la lógica una y otra vez, pero su corazón se sentía pesado. El Kaito que le ofrecería dulces, que bloquearía al molesto Malfoy frente a ella, que la acompañaría silenciosamente en la biblioteca, y esta sombra que ahora la ignoraba, simplemente no podía superponerse. Ni una palabra, una mirada, alguna señal. Parpadeó con fuerza para quitarse el escozor de los ojos. Se sintió como una tonta, todavía preocupándose por él, poniendo excusas por él, mientras que a él tal vez, no le importaba en absoluto, o incluso la encontraba molesta. Tal vez, ya no me necesita como amigo. Quizás, soy solo una molestia desagradable. Este pensamiento aterrador, amplificado por el clamor cada vez más festivo de Halloween en el castillo, las calabazas sonrientes flotando por todos lados, las decoraciones de murciélagos aleteando, la ahogó como una marea fría. Toda la alegría estaba detrás de un cristal. Ella estaba atrapada sola en la soledad. Incluso las miradas de Ron y Harry parecían tener una matiz de distancia.
Tiró de su suéter amarillo jengibre, sintiendo como si hubiera perdido todo su calor. 31 de octubre, mañana de Halloween, pasillo después de la clase de encantamientos. Las emociones reprimidas alcanzaron su punto máximo después de la clase de encantos. Todos empacaron sus cosas y corrieron hacia el gran comedor. Hermione ayudó a Neville con el encantamiento levitatorio, y la pluma finalmente flotó precariamente, haciéndola suspirar de alivio. Se giró y vio a Ron todavía luchando con su pluma inmóvil, con el rostro enrojecido. Wingardium Leviosa, Ron, dijo con voz clara. Tienes que mover la muñeca ligeramente, y el énfasis está en Gariosa. Es Wingardium Leviosa, no lo pronuncies todo arrastrando las palabras. Esta frase fue la gota que colmó el vaso. La frustración acumulada de Ron, sus interminables correcciones, sus críticas y su cercanía a ese extraño Kaito, y ahora que Kaito la ignoraba, ella venía a molestarlo, estalló instantáneamente. Debido a la autoridad del profesor, tuvo que contenerse por ahora. Finalmente la clase fue terminada. Él apartó a Harry y le contó sus quejas a su buen amigo. Su rostro estaba sonrojado, su voz no era fuerte pero estaba llena de resentimiento y, desafortunadamente, Hermione, que caminaba detrás, lo escuchó. Es una pesadilla. ¿Quién la soporta? Puso los ojos en blanco ante el espacio vacío, su mirada como si estuviera mirando a alguna persona problemática. Él simplemente no se dio cuenta de la pequeña bruja detrás de él, no me extraña que no tenga amigos. El mundo quedó en silencio al instante. La leve sonrisa que había aparecido en el rostro de Hermione debido al éxito de Neville se congeló y se hizo añicos. Las palabras de Ron fueron como un picayelos, clavándose ferozmente en su punto más doloroso. Los 10 días de agravios acumulados, la frialdad de ser ignorada por Kaito y el pesado miedo de ser desagradable explotaron. Su rostro se puso pálido y su cuerpo tembló incontrolablemente. La conmoción, la humillación y el dolor de un corazón roto la abrumaron instantáneamente. Las lágrimas calientes brotaron de sus ojos, nublando su visión. Se mordió el labio con fuerza, sintiendo el sabor de la sangre. Harry abrió la boca con asombro. Ron, ¿cómo pudiste decir eso? Hermione no le dio ninguna oportunidad. Ella giró bruscamente, chocando contra el chico de Gryffindor que estaba a su lado, cubriendo la cara y reprimiendo sollozos que escapaban entre sus dedos. Como un conejo herido, se tambaleó entre la multitud, ignorando los gritos alarmados del profesor Flitwick, y corrió hacia el baño de chicas vacío en el segundo piso. Ella no escuchó eso, ¿verdad? Estallido. La pesada puerta del baño se cerró detrás de ella, aislándola del mundo. El frío de las baldosas frías atravesó su ropa. Ella se deslizó hasta el suelo, apoyándose contra la fría puerta y hundiendo su rostro profundamente en sus rodillas. Las lágrimas que había reprimido durante 10 días finalmente se estallaron, y gritos desesperados resonaron en el baño vacío, llenos de dolor y soledad. Callejón Diagon, túnicas de Madame Malkin para todas las ocasiones. Cuando el sol poniente brilló en el escaparate de la tienda, Kaito abrió los ojos. Pluma Nocturna también se puso alerta al mismo tiempo. La fatiga persistía, pero su mirada estaba aguda. La señora Malkin, con ojeras, salió emocionada con 2 cajas de regalo atadas con cintas de color morado oscuro. Listo. Miren. Es un milagro. Kaito se levantó para inspeccionar. 10 conjuntos de pantalones y camisetas de color azul oscuro, de tela resistente y fina, que fluyen con un brillo sutil y fresco. El escudo del clan Uchiha en la espalda estaba bordado con hilo plateado oscuro, preciso y nítido, el estilo extremadamente simple y ordenado. Perfecto. ¿Y el vestido? Seda de color marrón castaño cálido que parece ámbar derretido, ribete de color blanco crema que delinea líneas simples. Un vestido de corte con cintura alta, mangas 3/4 y un pequeño lazo de encaje en el pecho que añade un toque de vivacidad. La tela era ligera, con un brillo suave, cómoda al tacto y de temperatura constante. Kaito casi lo vio bajo las luces de la biblioteca. Si pudiera combinarse con la cara sonriente de Hermione, sería aún mejor. Excelente, gracias. Aquí están los 97 galeones que acordamos. Kaito pagó puntualmente el saldo restante y luego entregó 3 galeones adicionales. Esto es una propina, señora, para agradecerle su puntualidad. Guardó con cuidado la caja de ropa normal y colocó la caja de regalo que contenía el vestido dentro de una bolsa mágica recién comprada, con amortiguación y expansión espacial, como si fuera una preciosa herramienta ninja. Oh, eres demasiado amable, la próxima vez, recuerda volver a verme. Te garantiza que quedarás satisfecho con la artesanía. Los ojos de Madame Malkin brillaron en el reflejo del galeón dorado. Estaba ansioso por volver.
La fatiga fue vencida por el impulso. Él solo quería regresar inmediatamente a Hogwarts y darle a Crookshanks. Dumbledore debería haberlo acomodado, y esta sorpresa de cumpleaños tardía a esa chica enfadada. Imaginando sus ojos abiertos cuando vio a Crookshanks, el posible brillo de su expresión cuando se puso el vestido, y la escena de la bolsa de caramelos de menta siendo colocada nuevamente en su mano, esperaba que estas cosas disiparan toda su infelicidad. Salió rápidamente de la tienda y el sol poniente pintó el callejón de dorado. Dumbledore ya estaba esperando en la puerta. Parece que estás muy satisfecho con el trabajo de Madame Malkin. No vomita esta vez. Después de todo, la ropa es difícil de lavar. Kaito no pudo evitar poner los ojos en blanco, pero una sonrisa involuntariamente apareció en su rostro. No tenía idea de que en ese momento, en el baño de chicas del segundo piso de Hogwarts, Hermione estaba llorando desconsoladamente por las palabras de Ron. No me extraña que no tenga amigos. Un fuerte hedor, mezcla de barro, hierba en desmenuzamiento y almizcle animal, se extendía por los pasillos del castillo como un ser vivo, haciéndose cada vez más denso, dirigiéndose decididamente hacia el baño de donde emanaba el llanto. El preludio del caos de Halloween estaba a punto de comenzar. 32 Capítulo 32. El precio del doble Magatama. La próxima vez preferiré regresar caminando. Ron se apoyó en el frío pilar de piedra, con los nudillos blancos de tanto apretarlo. Sacó la bolsa mágica que tenía apretada contra el pecho. La caja de regalo atada con un lazo era la única fuente de calor que podía encontrar en ese momento. Dumbledore observó con interés el estado debilitado de Ron. Ah, señor Uchiha, quizás debería comer un poco más cuando regrese. Ron lo miró fijamente, no importaba, no podía vencerlo, así que lo soportaría. Luego pensó en la posible reacción de Hermione. ¿Qué expresión pondría Hermione al ver los grandes ojos ámbar de Crookshanks? ¿Aparecería ese vestido castaño bajo las luces de la biblioteca? Y. La bolsa de caramelos de menta que se iba agotando. Estas imágenes suavizaron brevemente el surco de su frente. Esa carita, siempre haciendo pucheros pero ocultando preocupación, le debía un regalo tardío. Reprimiendo el último rastro de incomodidad, Ron se impulsó repentinamente. Su figura se disparó hacia adelante como una flecha, a toda velocidad hacia la silueta sombría del castillo. Los tacones de sus botas rompieron charcos, y en el reflejo, solo se veía su figura solitaria y veloz, y la bolsa mágica que contenía la esperanza balanceándose ligeramente en su cintura. Al entrar en el vestíbulo de Hogwarts, una oleada de ruido mezclada con el aroma de la comida lo invadió. Las puertas del gran comedor estaban abiertas, brillantemente iluminadas, y más de la mitad de los estudiantes ya estaban sentados en las largas mesas. Faroles dorados de calabaza flotaban bajo el techo abovedado, sonriendo con risas huecas y misteriosas. La emoción les pertenece. La mirada de Ron, como la de un halcón, recorrió la mesa de Gryffindor. Entre las túnicas rojas y doradas, la familiar y peluda cabeza castaña, siempre enterrada en un libro, no se veía por ningún lado. De repente, se le encogió el corazón. Se dirigió en contra del flujo de gente que entraba al gran comedor, directo a la biblioteca. Madame Pince estaba cerrando. Señorita Granger. No la he visto hoy. Su voz denotaba su habitual impaciencia. El pasillo fuera del aula de encantamientos estaba vacío y frío, con solo las antorchas en las paredes crepitando. La ansiedad, como una enredadera, se apoderó de su corazón al instante. Se dio la vuelta, acelerando el paso, casi chocando con Harry y Ron, quienes acababan de entrar por la puerta lateral del gran comedor, acompañados por un desconcertado Neville. ¿Has visto a Hermione? La voz de Ron era como un alambre de acero tenso, con la mirada fija en su rostro como clavos. Un rojo tenue, casi imperceptible, titilaba en su Sharingan entre las sombras. Ron se estremeció, intimidado por esa mirada. Harry habló rápidamente, con tono preocupado. Desapareció después de la clase de encantamientos esta tarde. ¿No pudimos encontrarla, después de la clase de encantamientos? Ron dio un paso adelante bruscamente, mirándolo fijamente a los ojos. Esta chica definitivamente ocultaba algo. Explícate. ¿Por qué se escapó? El rostro de Ron se sonrojó al instante, como un fuego artificial a punto de explotar. Sus labios balbucearon. Dije que siempre daba órdenes, cantando hechizos, ¿qué? Su voz se volvió cada vez más suave, las últimas palabras murmuradas en su garganta. Sin amigos. Miró rápidamente a Harry y luego bajó la cabeza, sin atreverse a mirar a Ron. El aire se solidificó. La mirada de Ron se volvió repentinamente aterradora.
El persistente resplandor rojo casi parecía quemarle la piel. Agarró el cuello de Ron, prácticamente levantándolo del suelo. La tela crujió bajo sus dedos, incapaz de soportar la tensión. Ron estaba tan asustado que agitaba los pies inútilmente en el aire, como un pollo con el cuello retorcido. ¿Qué, dijiste? Cada palabra fue grabada en hielo. Hermione, quien había sufrido acoso desde pequeña, no soportaba esa frase. En ese mismo momento, un grito agudo y distorsionado rompió el clamor del gran comedor y el silencio de la sala de entrada. Troll. En la mazmorra. En la mazmorra. Creí que se suponía que lo sabías. El profesor Quirrell, como un topo asustado, tropezó y se metió entre la multitud, con el rostro desfigurado por el pánico y la incoherencia. La multitud se estalló al instante, con gritos de terror y empujones. La mirada de Ron, como un kunai envenenado, arañó el rostro surcado de lágrimas de Quirrell, fijándose finalmente en la nuca. Una fluctuación mágica extremadamente débil y distorsionada, como un reflejo en una mancha de aceite, brilló en la visión del Sharingan y luego desapareció. Ciertamente no era la propia magia caótica de Quirrell. El fragmento del alma de Lord Voldemort. Lo arreglaré contigo después de encontrarla. La voz de Ron, fría como el hierro, atravesó el caos. Arrojó violentamente a Ron al suelo, quien se tambaleó y fue agarrado por Harry. Sus manos ya estaban entrelazadas como relámpagos frente a su pecho. Jutsu de clon de sombra. Bang. 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 3 figuras idénticas a él aparecieron en una nube de humo. La repentina pérdida de la mayor parte de su chakra le oscureció la visión y le puso el rostro pálido como el papel. Las figuras de los clones tenían una transparencia inestable, claramente no destinada a durar mucho. ¿Quién? Rugió el cuerpo de Ron, con la mirada penetrando la confusión hacia la entrada de la mesa de Slytherin. La chica de cabello negro alzó la vista al instante. Toda alegría desapareció de sus ojos, reemplazada solo por una fría eficiencia. Ayuda a Harry a evacuar a todos a la mazmorra. La orden de Ron fue decisiva. Cada palabra interrumpía el clamor. Volveré pronto. ¿Y tus regalos? Sí. La voz de Uchiha Quian era nítida y clara. Con la varita en la mano, la hoz como bastón. Inmediatamente se giró y comenzó a dirigir en voz alta a los confundidos estudiantes. Sin más demora, el cuerpo principal de Ron y los 3 clones salieron disparados como 4 flechas oscuras, a toda velocidad en diferentes direcciones a través del castillo. Las escaleras se arremolinaban bajo sus pies, los pasillos se difuminaban en sombras a su lado. Cada recodo estaba vacío, solo el latido de su corazón y su respiración cada vez más acelerada resonaban en sus oídos. Chakra emitido un gemido seco en sus meridianos, y las imágenes de los clones se estallaron una tras otra como pompas de jabón a su lado. Finalmente, solo sus pesados pasos resonaron en las frías escaleras de piedra que conducían al segundo piso. Justo cuando se precipitó hacia el rellano del segundo piso, con el corazón a punto de romperle las costillas, ayuda. ¿Hay alguien ahí? Esa voz. Era Hermione. Ronca, desesperada, venía del baño de chicas al final del pasillo. A continuación, una explosión ensordecedora y aterradora, como una enorme piedra rompiendo cristales. Hermione. La figura de Ron dejó un rastro de imágenes residuales al recorrer el pasillo, con los pulmones ardiendo. El hedor intensamente nauseabundo a análisis casi se materializó, sofocándole la nariz y la boca. Al final de su visión, el enorme y feo cuerpo gris del troll, como una montaña de carne putrefacta en movimiento, obstruía casi por completa la entrada del baño. El Sharingan se activó al instante, su visión carmesí como un reflector frío, escaneando rápidamente el campo de batalla. El suelo de baldosas resbaladiza y reflectante, las viejas tuberías de cobre que colgaban del techo, las altas pantallas de cristal de las lámparas suspendidas por gruesas cadenas de hierro, un plan táctico se formó en su mente en un relámpago. Usar el suelo resbaladizo para crear una barrera de agua y luego conducir electricidad con el elemento relámpago. ¡Bang! Chocar. Se produjo una explosión aterradora, mucho más fuerte de lo imaginado. El gigantesco garrote del troll, cubierto de suciedad y con una fuerza furiosa capaz de partir montañas, se estrelló violentamente contra el lavabo de mármol de la entrada. La encimera se hizo añicos y se desintegró como hielo fino golpeado por un martillo gigante. Innumerables fragmentos afilados de porcelana blanca, mezclados con piedra desmoronada, salieron disparados en todas direcciones. El denso sonido de la rotura ahogó al instante el grito casi desmoronado de Hermione desde el baño. El tiempo pareció detenerse un instante ante ese tremendo sonido. Al instante siguiente, la visión de Ron quedó completamente cubierta.
No era el calor abrasador de las llamas. Era un carmesí frío, viscoso y con olor a óxido. Este rojo no provenía del exterior, sino que brotaba de lo más profundo de sus meridianos, de cada célula. El único Tomoe que había estado girando lentamente en sus ojos, en este mar de sangre carmesí, parecía un cristal incapaz de soportar la presión. Ding. Sharingan de 2 tomos activados. Mírame. Un rugido saturado de chakra, como si fuera sustancial, realmente atravesó el bramido salvaje del troll. La inmensa cabeza del troll giró bruscamente. Sus enormes ojos inyectados en sangre, primitivamente violentos, se enfocaron al instante en las ardientes pupilas de Ron, rojas como la sangre. Visión conectada. El poder de la pupila se clava como agujas de acero invisibles. Ilusión demoníaca. Técnica de entorno falso. El segundo golpe del troll, en alto y a punto de estrellarse contra el cubículo oculto de Hermione dentro del baño, giró repentinamente en un ángulo increíblemente extraño en el aire. Los horribles músculos de sus brazos se abultaron y flexionaron. Todo su poder destructivo se redirigió a la fuerza, en una postura aterradora, hacia su propia cabeza calva, arrugada y enorme, se estrelló con fuerza. Un golpe sordo y espantoso que erizaba la cabeza y hacía doler los dientes, como un tambor enorme y roto. El enorme cuerpo del troll se tambaleó violentamente, sus ojos se retrajeron al instante y una baba mezclada con una hemorragia nasal de color rojo oscuro brotó de sus enormes fosas nasales. Su enorme cuerpo se equilibró, cayendo en un breve estado de parálisis vertiginosa. Oportunidad. En el instante en que el troll se tensó, la figura de Ron, como una pantera llena de poder, se elevó del suelo. Las baldosas agrietadas bajo sus pies se pulverizaron por completo bajo la fuerza de su empuje. Todo su cuerpo se estiró en el aire formando una línea negra y recta, abalanzándose hacia el costado de esa enorme y maloliente cabeza. Un destello frío brilló. El kunai de acero, que nunca se apartó de su lado, se hundió con todas sus fuerzas restantes y el impulso de su estocada, de manera precisa y brutal, en el enorme canal auditivo del troll, erizado de pelos negros en las orejas. Muere. Ron emitió un gruñido bajo, casi bestial, con la muñeca impregnada de todo el chakra que le quedaba, y en el pegajoso y cálido canal auditivo, se retorció con fiereza. Se retorció. Chapotear. Acompañado por un ruido sordo y repugnante de alguna sustancia viscosa siendo completamente pulverizada. El enorme cuerpo del troll, como un gigantesco saco de piel desprovisto de huesos, se desplomó con un estruendo. Sangre turbia, de un rojo oscuro y pestilente, mezclada con fragmentos grisáceos de materia cerebral, brotó de su canal auditivo, boca y nariz destrozados como un aluvión de lodo, extendiéndose al instante por el frío y liso suelo de baldosas, sumergiendo rápidamente las puntas de los zapatos de Hermione, que estaban amontonados en un rincón del cubículo, aún temblando ligeramente. El pesado cadáver se estrelló contra el suelo, emitiendo un último golpe sordo que hizo que el polvo se levantara del techo. Ron cayó pesadamente sobre una rodilla en el suelo frío y sucio, con las últimas fuerzas completamente agotadas. Sentía una repentina sensación de dulzor en la garganta, y un sabor a quemado y oxidado le inundó la boca. Su visión se vio rápidamente consumida por una oscuridad que giraba, y un agudo zumbido en los oídos le pareció como si innumerables agujas lo pincharan. En el instante antes de que su conciencia se hundiera por completo en el abismo, su visión borrosa captó, Hermione luchaba por levantar su pequeño rostro, pálido como el papel y cubierto de polvo y lágrimas, de entre los escombros acumulados tras el derrumbe del fregadero. Sus ojos marrones, normalmente brillantes y penetrantes, ahora estaban llenos del terror de una conmoción reciente, la incredulidad del asombro y un indicio de algo extremadamente complejo que él no pudo descifrar de inmediato. Una pequeña mano, manchada de sangre fresca, se extendía inútilmente, temblorosa, desde las grietas de los escombros hacia donde había caído, la oscuridad lo envolvió por completo. El mundo quedó en silencio, dejando solo el fuerte olor a sangre en sus fosas nasales. Por las barbas de Merlín. Jadeó Harry, con la voz entrecortada. Él y Ron prácticamente habían acudido al lugar, y la visión infernal que tenían ante ellos los dejaron petrificados al instante. El cadáver del troll, con forma de montaña, yacía en un charco de sangre y materia encefálica, con un hedor insoportable. Ron yacía inmóvil en la inmundicia, con el rostro pálido como un fantasma, con visibles manchas de sangre en las comisuras de la boca. La mitad del cuerpo de Hermione seguía enterrada entre los escombros del lavabo destrozado. El polvo y la sangre le manchaban el rostro y la túnica, y la única mano expuesta, con las yemas de los dedos apuntando hacia donde Ron había caído, se contraía ligeramente.
Una oleada enorme de miedo y culpa golpeó el corazón de Ron como el garrote de un troll. Sus piernas se debilitaron y casi se arrodilló. Hermione, tartamudeó, con la voz temblorosa, retiro lo que dije, lo siento. Lo siento de verdad. Gritó, con los ojos azules llenos de miedo persistente y pánico genuino. La mirada de Hermione finalmente se apartó del rostro de Ron por un instante, recorriéndolo con la mirada marcada por el terror. Unos segundos de silencio sepulcral, solo su respiración agitada se percibía excepcionalmente clara en el aire sangriento. Ayúdenme, su voz era ronca como papel de lija al frotarse, cada palabra le costaba todas sus fuerzas, llévenlo a la enfermería. Ron y Harry despertaron como de un sueño, intentando ayudar a Ron. La profesora McGonagall y Snape llegaron casi simultáneamente como dos torbellinos negros. La profesora McGonagall se quedó sin aliento ante la horrible visión que tenía ante sí, y sus labios palidecieron al instante. Snape, sin embargo, se acercó rápidamente a Ron, con su túnica negra ondeando, y se agachó, posando dos dedos pálidos en la muñeca de Ron, frunciendo el ceño al instante. No es agotamiento mágico, su voz grave tenía un extraño matiz de solemnidad, como si percibiera un aura extremadamente desconocida y peligrosa, algún tipo de poder, severamente sobreexplotado, completamente agotado. Su mirada recorrió fijamente los ojos cerrados de Ron. Fueron esos ojos los que lo causaron. Madame Pomfrey se dirigió a una camilla flotante, colocando con cuidado al inconsciente Ron sobre ella. Hermione rechazó la ayuda, apretando los dientes, y salió temblorosa de entre los escombros, cubierta de polvo y mugre, con sangre aún manando del corte en la palma de la mano causado por la porcelana rota. Su mirada no se apartó del rostro sin vida en la camilla. El aroma frío a desinfectante, característico de la enfermería, impregnaba el aire. La tenue luz de la luna se filtraba diagonalmente por las altas ventanas, proyectando un resplandor nítido junto a la cama de Ron. Allí reinaba un silencio tal que se podía oír el leve goteo de la medicina en el gotero. Hermione se sentó obstinadamente en la fría silla de madera, con la espalda erguida como un palo, negándose a descansar. Madame Pomfrey suspiró, dejando una pequeña lámpara y accedí a su insistencia. A la luz de la lámpara, las manchas de sangre y el polvo en el rostro de Ron parecían un mapa grotesco. Hermione cogió una gasa limpia, empapada en agua tibia, con movimientos tan ligeros como si tocara una fina lámina de hielo que podría romperse en cualquier momento. Limpió con cuidado la sangre coagulada de su sien. La piel bajo las yemas de los dedos estaba fría. No debería haber dudado de ti. Hermione se sintió por primera vez como una princesa rescatada por un príncipe azul, solo que la marea del arrepentimiento abrumó el corazón de la princesa. En ese momento, notó la mano izquierda de Ron, que colgaba fuera de la sábana blanca. Incluso en coma profundo, esa mano seguía apretada con fuerza en su cintura, con los nudillos azulados por la fuerza excesiva. Algo se aferraba en su palma. El corazón de Hermione se encogió de repente. Contuvo la respiración, amplió su mano con sus pequeñas heridas y el colocó con suavidad pero firmeza sobre la de él. El tacto era frío y rígido. Con cuidado, uno a uno, le abrió los dedos firmemente apretados. La fuerza fría y resistente le provocó una calidez inexplicable en los ojos. Utilizó gran paciencia y fuerza, mientras las yemas de sus dedos temblaban ligeramente. Finalmente, su palma apretada fue abierta con fuerza. Bajo la luz de la lámpara, una cálida bolsa mágica de color amarillo yacía tranquilamente en su palma. Hermione miró la sangre caliente que manchaba las yemas de sus dedos, luego la bolsa mágica manchada de sangre en su palma, inmóvil. ¿Qué hay dentro? Lo protege con tanta desesperación. La bolsa de dulces que le di ni siquiera es tan valiosa. Hermione hizo un puchero, y el reprimido sentimiento de agravio volvió a aflorar en su interior. Ron es el peor Slytherin. En su mayor disgusto, Hermione simplemente tocó la mejilla de Ron con la punta de su dedo. Maullido, en el borde del alféizar, un sonido sutil rompió el silencio sepulcral. Un gato atigrado, pelirrojo, peludo y de cara plana, llamado Crookshanks, se había agazapado allí en silencio en algún momento desconocido. Sus pupilas verticales, de color ámbar, brillaban con una extraña luz en la oscuridad, mirando fijamente, sin pestañear, al niño inconsciente en la cama y a la niña a su lado. La puerta se abrió una rendija silenciosamente, y la alta figura de Dumbledore apareció silenciosamente. El amor joven es, sin duda, vibrante. Necesita descansar, señorita Granger. La voz de Dumbledore era tan suave como la brisa nocturna, pero con un poder innegable, y usted también. Acarició la cabeza de Hermione. Su amable sonrisa parecía decir:
Estará bien. Quizás podrías intentar abrir esa bolsa. Quizás haya algo que quisiera darte en secreto. Ah, ese adorable gatito. Dejando solo este significativo comentario, su larga barba blanca como la plata se meció suavemente a la luz de la luna, y su figura se retiró en silencio, como si nunca hubiera aparecido. La enfermería volvió a quedar en silencio. Solo se oía el sonido del sueño, y Crookshanks, con los característicos pasos de un gato pequeño, saltó a los brazos de Hermione. Fue una noche larga. Tal vez solo Crookshanks podía ofrecer un toque de calidez. Escribí un poco más esta vez, así que por favor no me regañen por agregar palabras adicionales. Algunos queridos dijeron que mi estilo es demasiado parecido al de una IA, pero la IA no puede capturar el sentimiento que quiero, cariño, lo que ven es básicamente cada palabra escrita por mí. Comencé a escribir esta novela porque las que leí no fueron lo suficientemente satisfactorias, y espero que los queridos puedan disfrutarla incluso si solo leen un capítulo. Si no te gusta esta descripción detallada, intentaré cambiarla. A los queridos que leyeron hasta aquí, gracias por su amor. 33 capítulo 33. ¿Sanado? ¿O el comienzo de algo peor? El olor a desinfectante en la enfermería, mezclado con la luz de la mañana, era escalofriantemente penetrante. Madame Pomfrey, con rostro severo, colocó una botella de poción morada sobre la mesita de noche. El fondo de cristal tintineó con fuerza. 5 gotas, mañana y noche, mezcladas con agua. Su mirada penetrante recorrió el rostro pálido de Kaito. Si te vuelvo a encontrar escupiendo sangre, te ataré a la cama hasta Navidad. Los hechizos para curar huesos no son omnipotentes, mocoso. La puerta se cerró tras ella. El silencio se volvió fluido, dejando solo el tenue brillo del líquido en la botella. Hermione se sentó en la dura silla de madera junto a la cama, retorciendo repetidamente el borde de su túnica con los dedos, la tela formando profundas arrugas. 10 días de palabras le obstruían la garganta, ansiosas por salir. Tú, acababa de abrir la boca cuando se le quebró la voz. Su mirada se fijó en la muñeca vendada de Kaito, por donde se filtraba un tenue rojo oscuro. ¿El duelo? Kaito negó con la cabeza, observando las ojeras. ¿Cuánto tiempo llevas observándola? No mucho. Hermione apartó la mirada rápidamente, mirando la punta desgastada de su zapato. Madame Pomfrey intentó que me fuera, pero yo, dije que yo era la persona que salvaste, así que al menos debería quedarme y cuidarte. Su voz se volvió cada vez más suave, y las puntas de sus orejas se enrojecieron. El silencio se hizo de nuevo, pero ya no era tenso. Ron Weasley, comenzó Hermione de repente, con una queja casi acusadora, en la clase de encantamientos, simplemente lo corregí diciendo que el acento de Wingardium Leviosa está en osa. Y él solo y respiró hondo, imitando el tono sonrojado de Ron en ese momento. Oh, por el amor de Dios, señorita Sabelotodo. ¿No puedes callarte un minuto? Sus dedos inconscientemente se arañaron la rodilla. Más tarde y más tarde en el pasillo, le dijo a Harry y dijo. No me extraña que no tenga amigos. Las últimas palabras fueron tan ligeras como un suspiro, con el temblor persistente de la picadura. Los nudillos de Kaito se apretaron ligeramente bajo las sábanas y la herida bajo el vendaje palpitaba levemente. ¿Y luego corriste al baño de chicas del segundo piso a llorar? Preguntó con voz desprovista de emoción. Hermione levantó la vista de repente, como un gato al que le hubieran pisado la cola. ¿Quién lloró? Me entró polvo en el ojo. Sacó el cuello, pero sus ojos se enrojecieron al instante. Y no te vimos por ningún lado en 10 días. Fuiste el más rápido en correr a comer, no fuiste a la biblioteca, y después de la clase de encantamientos, te fuiste como un rayo. Pensé, se mordió el labio inferior, tragándose las palabras pensé que me odiabas y reemplazándolas con un agravio más intenso. Creí que Dumbledore te había enviado una misión secreta terriblemente peligrosa y ni siquiera pude dejar una nota. Kaito la miró, erizado y conteniendo las lágrimas, y la hostilidad en su pecho, avivada por Ron, se disipó extrañamente. Recordó su mano temblorosa extendiéndose hacia él antes de que el garrote del troll se estrellara. Eres tan tonto. Si te odiara, no habría machacado a Ned y a los demás. Los ojos de Hermione mostraron una linda vacuidad, y Kaito suavemente, señalando sus ojos. Estos ojos pueden ver a través de los corazones de las personas. Hermione resopló y giró la cabeza, sus mejillas sonrojadas revelaron su buen humor. No es una misión secreta, dijo en voz baja, mientras su mirada se posaba en una esquina de tela verde claro que sobresalía del bolsillo de su túnica. El profesor Snape me interpretó una mala pasada. Él aprovechó el momento de los permisos escolares para hacerme trabajar gratis.
Hizo una pausa y luego agregó. Pasé más de una semana allí, al final, Dumbledore tuvo que llevarme a comprar cosas. Ah, por cierto, ¿has visto esa bolsa? Tiene el regalo de cumpleaños que te compré para compensarte. Kaito se incorporó, tomó la bolsa y sacó el vestido largo hecho a medida. ¿Te queda bien? Feliz cumpleaños, Hermione, aunque es un poco tarde. La ira de Hermione se desinfló como un globo pinchado. Lo miró con la mirada perdida. 10 días de sospecha, agravio y miedo se desmoronaron con esta simple explicación. Entonces, ¿solo era para comprarle un regalo? ¿Para ella? Entonces todavía no debería saber. Intentó continuar con su acusación, pero su voz se suavizó, con un indicio de sollozo que ni siquiera notó. Y ni una nota. Pensé que algo te había robado el corazón y su voz se fue suavizando hasta convertirse casi en un murmullo. ¿MMM? ¿Qué dijiste? Kaito no lo oyó con claridad. No, nada. Mira este gatito. Me estaba esperando en el alféizar anoche. Lo llamaré Crookshanks. Hermione usó al gato para cubrirse la cara, y el gato, como si fuera una hoja de parra, ladeó la cabeza, maulló y dejó de forcejear. Umi, no tenías una mascota, ¿verdad? Y al hablarle al gato, Kaito también se puso un poco tímido. Los ojos de Hermione se llenaron de lágrimas de nuevo. Gracias y Kaito. Tos, a Kaito le picó la garganta de nuevo y soltó una tos ahogada. Giró la cabeza rápidamente y se tapó la boca con el dorso de la mano. Al abrirla, vio una sorprendente mancha roja en la palma. Hermione jadeó, y todas sus pequeñas emociones quedaron sumergidas al instante por el pánico. Señora Pomfrey. Se levantó de un salto, a punto de salir corriendo. Vuelve. La voz de Kaito tenía una fuerza innegable, aunque ronca. No es nada. Solo un pequeño detalle. Miró la sangre en su palma, con el ceño ligeramente fruncido. ¿Tan débil soy? No, un hombre no puede decir que lo es. Hermione se quedó paralizada junto a la cama, mirando fijamente el rojo, con el corazón encogido. Lentamente se recostó en la silla y sacó con cuidado 2 mentas cristalinas de la bolsa de tela verde claro, una vieja bolsa de caramelos que había robado del bolsillo de Kaito, colocándolas sobre una gasa limpia y alargándoselas. Chúpate esto. Su voz era seca, con un temblor casi imperceptible. Te sentirás mejor en la garganta. La próxima vez que vayas a la cocina, les pediré a los elfos domésticos que me hagan unos nuevos. Ahora, les caigo bastante bien. Recordó los ojos brillantes y abiertos en la cocina, tan emocionados por un simple por favor ayuda. Kaito miró los 2 caramelos verdes fríos en la gasa, luego el rostro de Hermione, que intentaba estar tranquila pero no podía ocultar su preocupación. Tomó uno y se lo puso en la boca. El familiar sabor fresco y ligeramente amargo se extiende rápidamente por su lengua, suprimiendo la dulzura metálica y el ardor en su garganta. Harry, dijo de repente, rompiendo el silencio, ¿la profesora McGonagall le dio una escoba? Al mencionar esto, Hermione se animó un poco, pero frunció el ceño. Una Nimbus 2000. Justo después de esa clase de vuelo, Neville se rompió la muñeca, Malfoy le arrebató su recordadora y la lanzó, Harry fue tras ella, y luego ustedes le dieron una paliza a Malfoy, voló, era como si nunca hubiera tocado una escoba. La profesora McGonagall palideció cuando entró corriendo. Todos pensamos que expulsarían a Harry, pero simplemente se lo llevó. El tono de Hermione estaba lleno de incredulidad. Cuando Harry regresó, sostenía la escoba y dijo que era el buscador de Gryffindor. Ward, el capitán de Quidditch, estaba tan contento que casi lo estrangula. Hizo una pausa, con su pequeño rostro marcado por la desaprobación. Es demasiado arriesgado. Solo es de primer año. Y el Quidditch es tan peligroso, y el profesor Snape todavía. Se detuvo bruscamente, lanzando una mirada cautelosa hacia la puerta, bajando la voz. La mirada del profesor Snape sobre Harry, en cada práctica, es como si quisiera mirar a través de su escoba. Ron dice que definitivamente tiene malas intenciones. Kaito no dijo nada, solo chupó lentamente el caramelo. El helado sabor a menta se expande por su boca, mientras que al otro lado de la puerta, en el pasillo, se oía el leve roce de las túnicas al rozar la piedra, desapareciendo de cerca a lejos. En ese momento, la puerta se abrió con suavidad. Hermione. ¿Kaito se siente mejor? Ron quiere disculparse contigo. Al oír la voz de Harry, la sonrisa de Hermione se desvaneció. Olvídalo, déjalo entrar. Me encantaría saber qué significa con razón no tiene amigos. Afuera de la puerta, una gota de sudor frío resbalaba por la frente de Ron, quien sacudía frenéticamente su cabello rojo.
¿Quién querría enfrentarse al furioso Uchiha Kaito, el Obscurus, el prefecto, el que luchó contra el prefecto hasta el empate, cara a cara? Desafortunadamente, Harry lo arrastró hasta allí. Hermione, y te pido disculpas, no debería haber hablado tan descuidadamente y entiendo que estabas corrigiendo amablemente mi pronunciación, y siempre seremos amigos. El pequeño pelirrojo finalmente tropezó con su disculpa. Envuelta por la impotencia de Harry y la ira de Kaito, la pequeña pelirroja estaba empapada en sudor frío. Hermione dejó escapar un suspiro. Olvídalo, no es la primera vez que hablas sin pensar. Pero, señor Weasley, si vuelve a decir tonterías, Hermione agitó su pequeño puño, hará que Kaito lo cuelgue en el dormitorio de Malfoy. Kaito se frotó la frente con impotencia. La pequeña bruja ni siquiera podía amenazar con Valentina. ¿Qué haría en el futuro? El gran comedor se llenó de la luz dorada del almuerzo y del aroma de la comida. El ligero golpeteo de Dumbledore con su tenedor de plata contra la copa tuvo una cualidad mágica que silenció al instante todo el clamor. Entre tanto que disfruta de su deliciosa comida, sus claros ojos azules recorrieron el pasillo y finalmente se posaron en el extremo más cercano de la mesa de Slytherin. Permítame aplaudir a un estudiante por su extraordinario coraje. Le sonríe a Kaito. En el desafortunado incidente de anoche, Uchiha Kaito demostró una calma y una fuerza indescriptibles para su edad, protegiendo a sus compañeros. Por esto, Slytherin, en la parte inferior del reloj de arena esmeralda, las gemas verdes se elevaban como si fueran levantadas por una mano invisible, aumentando constantemente de 30 en 30. 30 puntos. Al instante estallaron aplausos y silbidos, especialmente fuertes en el lado de Gryffindor, donde Hermione aplaudió hasta que se le enrojecieron las palmas. La mesa de Slytherin ofreció un aplauso cortés y contenido. Los labios de Malfoy se crisparon, y sus aplausos fueron tan superficiales como limpiar el polvo. Antes de que los aplausos se apagaran, la profesora McGonagall se levantó bruscamente, con su túnica negra ondeando. El coraje es admirable, su voz, como el viento frío de las tierras altas de Escocia, recorrió cada rincón, pero la vida no es un juego. Su mirada, afilada como una espada tras sus gafas, atravesó a Kaito. Si un estudiante se encuentra con una criatura peligrosa como la de anoche, la única opción correcta es retirarse de inmediato e informar al profesor más cercano. Cualquier acto de heroísmo es una irresponsabilidad extrema con la propia vida y la de los demás. ¿Está claro? Claro, profesor. Se escucharon escasas respuestas. HMPH. Una clara burla se escuchó desde la mesa de profesores. El profesor Snape cortó metódicamente su filete, evitando con precisión, con su reluciente cuchillo de plata, un trozo de carne de color rojo oscuro y aspecto bastante peculiar. No levantó la cabeza, su voz no era fuerte pero sí audible para varias mesas cercanas. Parece que algunas personas consideran el ala del hospital un escenario para el heroísmo personal, y nunca se cansan de ello. Tomó un trozo de carne con el tenedor, pero no se lo llevó a la boca. Se limitó a mirar fijamente la superficie cortada, de color rojo oscuro, con los ojos nublados. Kaito bajó la cabeza y tomó un sorbo de jugo de calabaza. El familiar cosquilleo en la garganta volvió a aparecer. Lo reprimió con fuerza, con los nudillos ligeramente blancos por el esfuerzo. Xian fue el primero en notar la incomodidad de Kaito. ¿Estás bien, Kaito? Kaito agitó la mano indicando que estaba bien. En el otro extremo de la mesa de profesores, el profesor Quirrell tartamudeó de acuerdo con las palabras de Dumbledore, pero bajo la sombra de su gran turbante, su mirada, como una serpiente fría, se deslizó silenciosamente sobre Dumbledore y Harry, para luego desaparecer rápidamente. 34 Capítulo 34. Los primeros signos de la enfermedad de la sangre. En Slytherin, sala común de la mazmorra, las llamas parpadeantes en la chimenea proyectaban sombras distorsionadas en las paredes de obsidiana, pero no le aportaban calor a Kaito. La bulliciosa fiesta había terminado hacía tiempo y en la sala común solo quedaban algunos susurros dispersos y el susurro de los pergaminos. Kaito se reclinó en un sillón de terciopelo verde oscuro con respaldo alto y el ceño fruncido. En la mesa baja frente a él había un vaso de agua clara, en el que acababan de verter las gotas de la poción de Madame Pomfrey, de un intenso color púrpura. La poción se disolvió al instante, tiñendo todo el vaso de un ominoso color violeta intenso. Beberlo realmente no me matará, ¿verdad? Tomó el vaso y lo bebió de un trago. La poción se deslizó por su garganta, provocando una fuerte sensación de ardor, seguida de un breve y falso alivio, como si una capa de hielo hubiera sellado temporalmente la picazón incesante. Sin embargo, esta calma no dura mucho.
Un chorro caliente y sangriento brotó de lo más profundo de su pecho sin previo aviso, con más violencia que nunca. Kaito se agarró la boca y una tos violentamente estalló sin control, convulsionando todo su cuerpo. Sintió que sus dedos se calentaban y se ponían pegajosos. No es venenoso, ¿verdad? Bromas aparte, Madame Pomfrey jamás le daría veneno a un joven mago. Entonces solo podría ser, prefecto. Xian, que estaba sentada no muy lejos, leyendo un libro horrible, levantó la vista casi al instante, con una expresión solemne en el rostro. Dejó el libro y se acercó corriendo. Kaito agitó la mano, indicándole que no hacía ningún sonido, pero la tos violenta le impidió hablar. El rojo oscuro entre sus dedos ya se había filtrado, y bajo la misteriosa luz verde de la chimenea, la sangre parecía excepcionalmente profunda, casi negra. La mirada de Xian era penetrante. Sin dudarlo, sacó de inmediato una fina aguja plateada. 10 paciencia. Esto te hará sentir mejor. Se arrodilló, moviéndose tan rápido que casi dejó imágenes residuales, y la aguja de plata perforó con precisión un punto de acupuntura en el cuello de Kaito, mientras su otra mano presionaba suavemente las venas, meridianos, de su muñeca. No te resistas. La voz de Xian era extremadamente baja, con una innegable sensación de mando. Cerró los ojos y se concentró, mientras el chakra de sus dedos sondeaba cuidadosamente el cuerpo de Kaito a través de su piel. Kaito soportó los tos y la sensación punzante de sus meridianos siendo sondeados por una fuerza externa, cooperando relajando su cuerpo. Podía sentir el chakra de Xian, como la sonda más precisa, moviéndose a lo largo de sus meridianos de chakra, que no se habían recuperado completamente después del agotamiento, enfocándose en las áreas viscerales. Después de unas cuantas respiraciones, Xian abrió de repente los ojos y, por primera vez, una tormenta turbulenta se desató en sus ojos habitualmente tranquilos. Tos y Kaito finalmente logró reprimir este ataque de tos y abrió su mano fuertemente apretada. Su palma era de un llamativo color rojo oscuro, y en el centro de la pegajosa mancha de sangre, había unas cuantas sustancias floculantes extremadamente diminutas, casi imperceptibles, como y fragmentos de tejido disuelto. Xian. La voz de Kaito era ronca, y al mirar las manchas de sangre en su palma y la mirada siniestra de Xian, su corazón se hundió de repente. No era del todo inconsciente de su propia anormalidad. Solo que había dedicado toda su energía al incidente del troll y a consolar a Hermione. Ahora, la reacción de Xian confirma sus peores temores. Enfermedad de linaje. La voz de Xian transmitía una tristeza indescriptible. Rápidamente guardó la aguja de plata y presionó con firmeza un paño blanco limpio contra la palma sangrante de Kaito, con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Cómo pudo pasarte esto? Ya veo, la agotación del chakra es el detonante, pero la causa raíz es el talento. En ese momento, la pesada puerta de piedra de la sala común se abrió suavemente. Un estudiante de primer año de Slytherin, Bulstrode, el chico a quien Kaito había ayudado en la clase de encantamientos y que desde entonces había sido excepcionalmente respetuoso con Kaito, estaba de pie en la puerta, pálido, seguido por el profesor Snape, vestido con una túnica negra y con una aura tan opresiva como el ojo de una tormenta. Bulstrode estaba visiblemente aterrorizada, con la voz temblorosa. Kaito, el prefecto Kaito acaba de toser muy fuerte y griega. Y tosió sangre. Así que, fui a llamar al decano. Terminó y se encogió a un lado, sin atreverse a mirar de nuevo. Gracias. Kaito aceptó esta amabilidad sin decir palabra. Claramente no estaba listo para revelarlo todo. Snape entró con paso decidido, su túnica negra levantando un viento helado. Su mirada de halcón se fijó instantáneamente en el rojo oscuro de la palma de Kaito y la tela blanca manchada de sangre, luego recorrió el rostro de Xian, que aún no había perdido por completa su expresión solemne, y finalmente se fijó en el rostro de Kaito, que estaba pálido como el papel y cubierto de sudor frío. Parece que el final del espectáculo de nuestro héroe es incluso más espectacular de lo esperado. La voz de Snape era baja y fría, con su sarcasmo habitual, pero al escuchar más atentamente, había una tensión sutil. Dio un paso adelante y agarró la muñeca de Kaito sin decir palabra. Su movimiento parecía brusco, pero sus dedos eran excepcionalmente precisos al tocar el pulso. Las frías yemas de los dedos tocaron su piel, y Kaito inconscientemente intentó retirar su mano, pero el agarre de hierro del otro la sujetó firmemente. Snape frunció aún más el ceño. Su intuición de maestro de pociones le decía que no se trataba de una simple lesión pulmonar ni de una reacción mágica.
El pulso era anormalmente caótico, a veces lento como un estanque fangoso y obstruido, otras veces rápido como la cuerda de un arco a punto de romperse, y una sensación de decadencia, aparentemente profunda en la médula ósea, emanaba sutilmente. Ven a mi oficina. Snape le soltó la mano, con un tono inapelable. Inmediatamente. Se dio la vuelta y se alejó, con su túnica negra ondeando, dejando el eco de su orden en el aire frío. El laboratorio de pociones estaba impregnado del aroma de hierbas medicinales, cada una valiosa. Los calderos burbujeaban silenciosamente en llamas mágicas, y los estantes estaban llenos de líquidos de colores extraños y especímenes marchitos de plantas mágicas. Snape, como una máquina precisa, recuperó rápidamente materiales de varios gabinetes de almacenamiento. Polvo de piedra lunar, plumón fino de pluma de fénix, cristales de sangre de unicornio y una serie de materiales preciosos e incluso peligrosos fueron colocados en el banco experimental. ¿Cuánto costaría esto? Snape miró ferozmente a Kaito. Primero tomó una pizca de polvo de piedra lunar, que brillaba con un resplandor fresco a la luz de la luna, y lo puso en un vaso de agua pura, luego cuidadosamente goteó una gota de la muestra de sangre tomada de la tos de Kaito en él. Silbido, un sonido suave, como agua fría goteando sobre aceite caliente. En el momento en que la sangre roja oscura tocó la solución de piedra lunar, no se difundió como de costumbre. En cambio, se contrajo violentamente y se condensa como un ser vivo, convirtiéndose instantáneamente en un pequeño grupo de precipitado gris opaco y sin vida que se hundió hasta el fondo del vaso. El líquido transparente en el vaso se volvió turbio instantáneamente. Las pupilas de Snape se contrajeron de repente. Esto no era rechazo, era consumación. O mejor dicho, aniquilación. Su rostro permaneció inmóvil como el agua y de inmediato pasó al siguiente experimento. Se dejó caer una fina pluma de fénix en un caldero, se le añadieron estabilizadores especiales y se hirvió. Cuando una niebla de color rojo dorado, con el aura del nirvana, se elevó del caldero, Snape volvió a dejar caer una gota de la sangre de Kaito. Esta vez la escena fue aún más extraña. La sangre roja oscura goteaba en la niebla rojiza, como el aceite en el agua, claramente separada. La sangre se agitaba y forcejeaba en la niebla, y una capa de cáscara marchita y dura se condensaba rápidamente en su superficie, mientras que la niebla rojiza era repelida con fuerza, incapaz de tocarla en lo más mínimo, formando una clara zona de aislamiento. El rostro de Snape se ensombreció por completo. ¿Rechazo? ¿Y un rechazo tan fuerte y radical? Se quedó en silencio por un momento, con un destello de determinación en sus ojos. Sacó un pequeño cristal translúcido de sangre de unicornio, parecido a un rubí, y lo colocó en un plato de vidrio especialmente diseñado, grabado con runas protectoras. Luego, con mucho cuidado, vertió la última gota de sangre de Kaito sobre el cristal. Zumbó y se escuchó un zumbido sordo, como de tiempos antiguos. El cristal de sangre de unicornio estalló al instante con una luz blanca pura y sagrada, una luz imbuida de una poderosa purificación y energía vital. Sin embargo, cuando esta luz tocó esa gota de sangre roja oscura, grieta. Con un sonido nítido, una clara grieta se extiende por el plato de vidrio sin previo aviso. El cristal de sangre de unicornio en el plato vibró violentamente, y la luz blanca pura era como tinta vertida en él, instantáneamente teñida de un gris oscuro y asqueroso, luego emitió un sonido chirriante de chisporroteo. Un humo negro y maloliente se elevó desde su superficie, oscureciéndose rápidamente, desintegrándose y transformándose en una pequeña masa de siniestra suciedad gris negruzca. Estallido. Snape golpeó con fuerza el banco de experimentos, sobresaltando a Kaito, que dormitaba cerca y despertó al instante. Miró fijamente la suciedad del plato, con el pecho agitado y los ojos llenos de sorpresa, ira y una solemne gravedad ante una amenaza desconocida. Sus pociones, en las que confiaba y de las que se enorgullecía, eran tan impotentes ante esta extraña sangre. Consumo, rechazo, desintegración y el sistema de pociones mágicas existente parecía ser impotente contra esta extraña enfermedad de origen sanguíneo. El laboratorio se sumió en un silencio sepulcral, con solo el débil gorgoteo de la poción hirviendo en el caldero. La atmósfera opresiva estaba casi solidificada. Snape se giró lentamente, sus profundos ojos negros como dagas templadas en hielo, fijos firmemente en Kaito y Xian, su voz terriblemente baja. Explícame. ¿O prefieres que prepares un ataque directamente para este héroe? Su lengua venenosa, acompañada de esa presión gélida, descendió como una montaña. Kaito sintió de nuevo el dulce sabor metálico en la garganta.
Lo reprimió con fuerza, mirando a Snape a los ojos, que parecían penetrarlo todo. Xian estaba a su lado, con el cuerpo ligeramente tenso, pero su mirada era excepcionalmente firme. Kaito respiró hondo. Su voz se tiñó de impotencia y una extraña calma. Profesor, esto no es una maldición, ni una enfermedad común. Es algo muy arraigado en nuestra sangre, innato. La magia y o mejor dicho, el sistema de poder tal como lo entiendes, parece ser esencialmente incompatible con ella. Se esforzó por elegir sus palabras, tratando de evitar cualquier rastro de ser un transmigrador. Xian habló inmediatamente después, con su voz clara y fría, complementando el conocimiento parcial de los pergaminos secretos de su clan. Los registros del clan lo llaman enfermedad del linaje. Una vez que entre en erupción, acelerará su erosión con el uso de fuerza, especialmente a través del sobreesfuerzo. En las primeras etapas y solo se presenta visión borrosa, ardor en los órganos internos y tos con sangre y materia floculante. En las etapas intermedias y los meridianos se abultan y los huesos se vuelven frágiles. Finalmente hizo una pausa, aparentemente grabando algunas descripciones prohibidas, su voz aún más baja, y el fuego del linaje se apaga, y el cuerpo y de adentro hacia afuera y se desintegra en polvo. Al describir el final desesperado de un genio, la tristeza se reflejó en los ojos de Xian. Todavía no estoy muerto. Kaito, por otro lado, estaba bastante relajado, incluso tuvo la presencia de ánimo para darle a Xian un golpecito juguetón en la cabeza. Las pupilas de Snape, al oírse desintegra en polvo, se contrajeron imperceptiblemente. Permaneció en silencio, su mirada moviéndose entre el rostro pálido y sin sangre de Kaito, la pieza de jade en la mano de Xian que estaba llena de hilos gris oscuro, y las 3 pociones fallidas en el banco experimental, que simbolizaban consumo, rechazo y desintegración. El aire frío en el laboratorio de pociones pareció solidificarse, con solo el crepitar ocasional de la chimenea y la respiración contenida de los 3. Después de lo que parecía una eternidad, Snape habló lentamente, su voz aún fría, pero con menos de su habitual tono mordaz y más de una solemnidad inquisitiva. ¿Una maldición de linaje? Sus largos dedos golpeaban inconscientemente el borde del banco experimental, con un ritmo como el de alguien analizando una fórmula de poción extremadamente compleja. Finalmente, dejó escapar un resoplido frío y, con un movimiento de su túnica, un pequeño frasco sin etiqueta que contenía un líquido viscoso de color púrpura negruzco fue arrojado con precisión al regazo de Kaito. Una vez a la semana. Tómalo antes de acostarte. Snape le dio la espalda y caminó hacia su armario privado, con su voz recuperando su sarcasmo habitual. No esperes que cure tu maldita enfermedad, genio. Su único propósito es que lo que escupes parezca sangre humana temporalmente, y no aguas residuales. Para evitar que Madame Pomfrey reaccione exageradamente, y para evitar que yo tenga que recoger tu cadáver prematuramente. Hizo una pausa, sin darse cuenta a la vuelta, con la voz unos tonos más bajos. Si no quieres morir más rápido, controla ese tonto corazón tuyo que siempre quiere ser un héroe. Kaito sostuvo la poción de color púrpura negruzco, que estaba fría al tacto y emitía un extraño olor a hierba y sangre con una leve amargura, mirando la espalda recta pero extrañamente solitaria de Snape. Sabía que esta poción, hecha principalmente de madera de veneno de serpiente, o nada, no era tan simple e inútil como afirmaba el profesor. Este fue quizás el compromiso del maestro de pociones y el intento de abordar la desconocida enfermedad del linaje dentro del sistema mágico existente. El costo, tal vez, fue el intenso dolor ardiente en sus meridianos. Gracias, profesor, dijo Kaito suavemente, con una voz tranquila pero que resonó claramente en el silencioso laboratorio. Nunca fue alguien que no pudiera distinguir el bien del mal, y la preocupación de Snape fue suficiente para quedar grabada en sus décadas de recuerdos. Snape no respondió. Abrió un pesado armario de roble grabado con runas mágicas protectoras, y su figura desapareció en el interior. Kaito y Xian salieron silenciosamente de la oficina. Kaito, ¿qué vas a hacer? Kaito suena levemente, con la mirada fija en la torre de Gryffindor. Snape no me verá morir. Me aprecio y me reconoce como su alumno. Al menos y fingiré un semestre más. No puedo dejar que Hermione se preocupe. Kaito retiró la mirada y cerró los ojos con cansancio. En el borde del campo visual de su ojo derecho, aquella persistente neblina gris parecía haberse expandido en la oscuridad, como una sombra de muerte que se extendía. El destino de un genio es bastante complicado y 35 capítulo 35 punto de inflexión. El Slytherin. La mañana de Dungeon era tan fría y húmeda como el agua extraída del lago negro. El fuego de la chimenea se había apagado hacía rato, parpadeando tenuemente.
Abrió los ojos, con la mirada fija en las serpentinas talladas del arco lejano. El borde de su ojo derecho parecía estar cubierto por un vidrio esmerilado. Los detalles de las escalas de la serpiente estaban borrosos y su contorno estaba algo distorsionado. Cerró el ojo izquierdo con fuerza y luego lo abrió. Esa película borrosa se aferraba obstinadamente al rabillo del ojo, negándose a desaparecer. TSK, qué fastidio, murmuró Ron en voz baja, incorporándose. ¿Por qué la agotación de chakra tiene que afectarme la vista? Una sensación de ardor persistía en lo profundo de su pecho debido a la poción de color púrpura y negro. El profesor Snape le había dado la noche anterior, como arena caliente atrapada en sus meridianos. Cada respiración le traía un dolor leve y sordo. Tomó la poción púrpura extra grande de Madame Pomfrey y el profesor Snape en su mesita de noche, agitándola contra la luz de la mañana. Beber esto debería estar bien, murmuró algo autocrítico, pero aún así echó la cabeza hacia atrás y se lo tragó. La familiar sensación de ardor le recorrió la garganta, trayendo un instante de falsa calma, suprimiendo temporalmente la picazón inquietante. En un rincón de la sala común, las pesadas cortinas estaban medio corridas. Qian, Chen, Lan y Lin estaban sentados alrededor de Ron. La atmósfera era tan densa que se podía escurrir agua. Ron no desperdició palabras y se extendió directamente sobre la mesa baja la gasa que envolvía el material fibroso que había tosido la noche anterior. Enfermedad de linaje. La voz de Ron era plana, carente de mucha emoción, solo el roce inconsciente de las yemas de sus dedos contra la fría botella de poción delataba un toque de tensión. Cuanto más chakra uses, más rápido consumirás tu vida. No me mires así. Si la raíz está en mi linaje, ¿qué puedo hacer? Qian intervino, con su voz clara y fría, cargada de la gravedad de una sanadora. Los registros dispersos dentro del clan apuntan a la misma conclusión. Incurable. Una vez que estalla, es una cuenta regresiva. El poder es combustible y también la raíz de la enfermedad. Chen tocó el reposabrazos del sofá con el puño, y el cuero emitió un golpe sordo. Maldita sea. Rugió, con los ojos rojos mientras se abalanzaba sobre Ron, con lágrimas y mocos fluyendo. Ron, no puedes morir. ¿Qué haremos si mueres? El abanico plegable de Lan se cerró de golpe con un pa. Las yemas de sus dedos agarraron las varillas del abanico hasta que se pusieron blancas, apareciendo una grieta en su rostro generalmente elegante. Entonces, jefe, todos esos estilos de lucha temerarios que usaste antes, el resto de sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Lin no dijo nada, solo miró el jazmín en el alféizar de la ventana. Qian negó con la cabeza, con la mirada fija en Ron. La tarea más urgente es conservar el chakra. Evite su uso si es posible. El Sharingan debe estar sellado. Cada activación es como echar leña al fuego. Ron respiró hondo, reprimiendo el retorcido sabor metálico en la garganta. Solo hay una vida. Ajustes estratégicos. La mirada de Ron recorrió a sus compañeros. El chakra es veneno. La magia es la moneda aquí. Usen su cerebro, usen sus habilidades, aprovechen el entorno. Aplicamos esos Yegen, métodos de pensamiento táctico que aprendimos en el mundo Shinobi al estudio de la magia. Deliberadamente usé una palabra poco honorable para aligerar el ambiente. Qian, reúne todas las pistas sobre la enfermedad del linaje, incluso el comentario casual de un anciano que cuente una vieja historia. Cuéntanoslo a nosotros y al profesor, si no lo recuerdas, olvídalo. Lin, planea las rutas. Si de repente toso sangre, me desmayo y peor aún, ¿cómo puedes alejarme lo más rápido posible, evitar las multitudes, llevarme a un lugar seguro o pedir ayuda? Hizo una pausa. Un lugar seguro, ese armario de escobas abandonado cerca de la entrada de la mazmorra podría funcionar. Lan, presta atención tanto dentro como fuera de la escuela. Esos misteriosos rumores de familias de sangre pura, los chismes del mercado negro del callejón Nocturne, cualquier pista que pueda llevar a la investigación de enfermedades extrañas. No revela nada si te preguntan. Si es absolutamente necesario, échale la culpa a una caída de viejas heridas del ataque del troll. Ron miró a Chen. Sobre todo tú, mantén la boca cerrada. No dejes que Hermione, no dejes que gente ajena haga conjeturas descabelladas. Soy un prefecto, tengo mi orgullo, ¿de acuerdo? Chen puso rígido el cuello y emitió un apagado MHM. Solo viviendo hay futuro. Aula de clase de encantos. La voz aguda del profesor Flitwick explicó aplicaciones avanzadas del encantamiento levitatorio. Ron se obligó a vaciar su cuerpo de cualquier flujo de chakra, sintiendo como si sus extremidades estuvieran atadas por cuerdas invisibles, increíblemente incómodo.
La película borrosa en su visión hizo que la pequeña figura del profesor Flitwick pareciera algo duplicada. Se concentró, apuntando su varita hacia dos plumas de ave, imaginando la manipulación de esa magia etérea. Sin embargo, su cuerpo se sentía vacío y los pequeños restos de chakra repelían instintivamente la energía mágica externa. De la punta de su varita solo emergieron unas pocas y débiles chispas. Las plumas permanecieron inmóviles. Señor Uchiha. El profesor Flitwick se puso de puntillas, mirándolo confundido. Concéntrese. Mantenga la muñeca firme y su magia fluida y continua. Pequeñas gotas de sudor se filtraban de la frente de Ron. Era por la ansiedad, y también por la reacción de reprimir a la fuerza los instintos de su chakra, sus meridianos latían débilmente. Apretó los labios, intentándolo de nuevo, moviendo con fuerza su varita. Una de las plumas fue arrancada repentinamente por una mano invisible. En lugar de flotar, rebotó con un golpe seco, derribando violentamente un tintero del escritorio contiguo. Una tinta espesa negra salpicó instantáneamente la mitad de la túnica de una niña en la primera fila, provocando un jadeo. ¡Oh! ¡Qué descubierto! El profesor Flitwick agitó su varita. Azotar. Hermione controlaba sin esfuerzo dos plumas, haciéndolas dibujar elegantes arcos en el aire, pero tenía el ceño fuertemente fruncido. Observó la incomodidad de Ron, su sudor frío y sus dedos ligeramente pálidos. Su inquietud creció como una enredadera desenfrenada. Este error era demasiado básico, demasiado impropio de él. Apretó su varita con fuerza. Definitivamente le ocultaba algo. El aula subterránea de poción. El aire estaba impregnado de extraños olores de diversos ingredientes medicinales. Ron y Chen prepararon una poción calmante, y Ron era responsable del corte preciso de las habas opóforas. La penumbra de su visión desdibujaba los patrones de los frijoles, y el temblor incontrolable en su muñeca debido a la sensación de ardor persistente de la poción de la noche anterior significaba que cuando cortaba, el borde de lo que debería haber sido una rebanada perfecta en forma de diamante estaba ligeramente áspero. Mar maldita. Ron sabía lo que venía. Una sombra cayó sobre él. El profesor Snape apareció silenciosamente detrás de Ron. Parece, dijo una voz baja y sedosa, impregnada de una frialdad venenosa, como la lengua de una serpiente lamiendo una oreja, que el garrote del troll no solo destrozó tu precisión, sino que también dañó el poco respeto que tenías por los ingredientes de las pociones. 0 puntos. Con un movimiento de su túnica, la valiosa y casi completa poción que Ron tenía frente a sí desapareció al instante sin dejar rastro, sin dejar ni una sola brizna de vapor. El desperdicio de ingredientes se descontará de su asignación. Además, venga a mi oficina al mediodía. Ron observó, con los ojos muy abiertos, como una nueva poción, más oscura, casi negra como la tinta, y que emitía un olor más penetrante y extraño a hierbas mezcladas con amargura, era empujada frente a él. Esto y esto no es, y bébelo. La autoridad del profesor Snape era incuestionable. Ron observó el ominoso líquido, con la nuez de Adán balanceándose. Agarró la botella, destapó el frasco y un olor más intenso y extraño invadió su nariz. Cerró los ojos, echó la cabeza hacia atrás y se lo bebió de un trago. ¡Puaj! En el momento en que el líquido se deslizó por su garganta, Ron sintió como si se hubiera tragado una botella de ácido sulfúrico. Desde su esófago hasta su estómago, repentinamente estalló un intenso dolor ardiente, más fuerte que antes. Ron gimió, su cuerpo temblando violentamente. Se inclinó bruscamente, agarrando con fuerza la fría mesa para no arrodillarse. Un sudor frío le empapó las sienes y la espalda al instante, su rostro palideció como el papel, y su visión se llenó de manchas negras. El profesor Snape permaneció allí como una estatua, sus ojos de halcón registraron cada reacción dolorosa de Ron. La amplitud de los temblores de su cuerpo, la densidad de su sudor frío, el grado de contracción de sus pupilas, la frecuencia de su respiración acelerada, sus dedos demacrados se movían velozmente sobre el pergamino. Sin embargo, sus palabras seguían siendo mordaces. Parece que esta versión mejorada del limpiador de canaletas es increíblemente efectiva. Al menos demuestra que tu peculiar linaje, que todo lo repele, no ha desintegrado la poción en basura, lo cual es un descubrimiento interesante, ¿eh? Ron estaba encorvado, jadeando, con la sensación de ardor aún presente. Logró levantar la cabeza, forzando una sonrisa horrible y distorsionada por el dolor, con la voz ronca. Y gracias, profesor, y por el potente limpiador. Cada palabra llevaba una gratitud apretando los dientes. El profesor Snape dejó escapar un bufido frío por la nariz y,
Con un movimiento de su túnica, una pequeña botella de un calmante común y corriente con un ligero aroma a menta fue arrojada sobre la mesa. Sal. La semana que viene a la misma hora. Si llegas tarde, se inclinó hacia mí en voz baja, con un tono frío, casi maldecido, le dijo a la señorita Granger que vaya a la enfermería a recoger los fragmentos medio disueltos de tu túnica. ¿De verdad tengo que estirar la pata tan rápido y? Afortunadamente, el murmullo no llegó a oídos del profesor Snape. Ron agarró el frasco de antídoto como si fuera un salvavidas y salió tambaleándose de la sofocante oficina. El aire frío del pasillo llenó sus pulmones, aliviando finalmente algo del malestar en su cuerpo. Rincón de la biblioteca. Debajo de las altas estanterías, Ron se desplomó en una dura silla de madera, con la espalda presionada contra su ropa empapada de sudor y sintiendo un frío helado. Abrió el antídoto que le había dado el profesor Snape y tomó un sorbo con cautela. Esto sabe fatal, murmuró Ron, metiéndose una menta en la boca. En serio, sigue estando fatal incluso con caramelos. Expresión dolorosa. JP. La frescura de la menta suprimió temporalmente la sensación de ardor en su garganta, pero las persistentes réplicas de dolor ardiente en sus meridianos todavía estaban sutilmente en juego, haciendo que sus dedos temblaran incontrolablemente. La fatiga lo invadió como una marea. Se acercaron pasos suaves. Hermione, cargando una pila de libros horribles, se sentó tranquilamente en el asiento vacío junto a él. No habló de inmediato, simplemente colocó sus libros con cuidado sobre la mesa. Se hizo un silencio entre ellos, roto solo por el ocasional crujido de las páginas. Ron también quería hablar, pero tuvo que reprimir el picor incontrolable en la garganta. Finalmente, Hermione respiró hondo, como si ya hubiera tomado una decisión. Abrió su horrible cuaderno de transformaciones, con los bordes desgastados, buscó una página nueva y se la puso a Ron. Las pupilas de Ron se contrajeron ligeramente. En esa página no había notas. Solo líneas de una caligrafía clara y elegante que registraban con calma. Clase de encantamientos, 11, 6. El encantamiento levitatorio se salió de control. La pluma hizo volar el tintero. El profesor Flitwick, desconcertado. Clase de transformaciones, 11, 6. Botón convertido en broche, patrón borroso y bordes oscuros. La profesora McGonagall critica severamente y le restan puntos. Campo de Quidditch, 11, 7. Cuando Harry se lanzó sin control, Ron instantáneamente se agarró el pecho y se quedó paralizado, su rostro pálido, sus ojos llenos de terror, hacia Harry. Hacia sí mismo. Después de la clase de pociones, 11, 8. Pasos inestables al regresar a la mazmorra, apoyado contra la pared, con aspecto extremadamente enfermo. Debajo de los registros, Hermione escribió una línea en una letra ligeramente más grande y contundente. Deja de decir que estás bien. Ya lo veo. Oh no, la señorita Sabelo todo lo sabe todo. La punta de su dedo golpeó la línea de texto, luego la levantó, señalando sus propios ojos, y luego, lenta y firmemente, señaló a Ron. Sus labios estaban apretados en una obstinada línea recta, y sus ojos marrones, siempre llenos de luz inteligente, ahora estaban llenos de temblor reprimido, profunda preocupación y un toque de, casi oculto por la terquedad, una súplica cautelosa. Ron, su voz era muy baja, como si tuviera miedo de romper algo, se ahogó, 10 centavos. ¿Debería decirle que voy a estirar la pata pronto? ¿Que no puedo hacer nada? ¿O debería decirle una mentira torpe como me cambio de universidad? No. Absolutamente no. Al menos y no ahora, no así. Recordó el alivio de Itachi antes de morir en Naruto. ¿Deberías intentar replicar las acciones del señor Uchiha? Olvídalo, al menos no puedo dejar que Hermione me odie como su hermano. Ron cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió de nuevo, la ondulación en sus ojos había sido reprimida a la fuerza. Intentó con fuerza levantar las comisuras de su boca, intentando imitar su habitual sonrisa traviesa, pero solo formó una débil sonrisa cansada pero íntima. Excelente observación, Hermione. Extendió un dedo y tocó suavemente la página grabada, con la punta fría. Qué lástima, no te lo voy a decir. Quizás cuando seas mayor, te diga la verdad. Se lo ocultaré por ahora. El desconcierto de una niña siempre es mejor que la tristeza de una bruja adulta. Se incorporó sobre la mesa, con el cuerpo tambaleándose por la debilidad y el esfuerzo forzado. Solo la nueva experiencia con la receta de pociones del profesor Snape, dijo, deliberadamente en tono ligero, como si hablara de un jugo de calabaza de sabor horrible. No matará a nadie. No te preocupes. Se giró, con la espalda recta, pero exudando una indescriptible sensación de desolada soledad.
Hermione. Bien, dijo una sola sílaba entre sus dientes apretados. Si no me lo dices, le preguntaré a tus amigos. Alguno de ellos seguro que cederá ante mis preguntas. Ella agarró su mochila, sus movimientos fueron tan fuertes que casi empujó la silla, y sin siquiera mirar en la dirección en la que Ron había desaparecido, se enderezó su espalda y salió corriendo con pasos rápidos y apresurados. Ron escuchó los pasos que se alejaban rápidamente, sin poder dejar de temblar levemente. El familiar sabor dulce y metálico le subió a la garganta, acompañado de una sensación de ardor. Mordió con fuerza la suave carne dentro de su boca. Un sabor a sangre se expande y, con todas sus fuerzas, tragó la sangre que brotaba y las emociones explosivas en su pecho. Maldita sea, viviré. El odio y el amor se fundieron en sus ojos, como una declaración de guerra contra el destino. En el borde del campo visual de su ojo derecho, la neblina gris parecía haberse espesado y expandido en otro círculo. La sombra de la muerte, que se extendía constantemente, presionaba pesadamente, tarde en la noche. Solo el crepitar de las llamas permanecía en la sala común de Slytherin. Ron, Xian, Chen, Lan y Lin estaban sentados en círculo. La atmósfera era aún más sombría que durante la reunión de la mañana. ¿Quieres decir que les contaste todo? Ron miró a Chen, sintiendo que la presencia de esta persona de alguna manera empeoraba su condición. Chen parecía inocente. Dije que no escuché tu carta de ayer. Los cuatro. Y, olvídalo, tarde o temprano lo descubrirá. Ron tenía sentimientos encontrados. Qué desastre, y la estrategia para salvar estaba definida, pero ¿dónde estaba el camino para vivir? La enfermedad del linaje era como una cuchilla afilada que pendía sobre la cabeza de Ron, amenazando con quitarle la vida en cualquier momento. En el silencio opresivo solo se podía oír el sonido de las llamas de la chimenea. De repente, un leve crujido rompió el silencio. Pluma Nocturna había aterrizado silenciosamente en el respaldo de la silla de Ron en algún momento desconocido. Sus oscuras plumas brillaban con un misterioso brillo metálico bajo la inquietante luz verde del fuego. Inclinó la cabeza, sus ojos rojos sangre observaron en silencio a la gente reunida, luego saltó ligeramente a la mesa baja frente a Ron. Pluma Nocturna. Ron extendiendo una mano con cansancio, acariciando con las yemas de los dedos sus suaves y frescas alas. El cuervo se frotó con cariño contra sus dedos, brindándole un extraño consuelo. Parece que acariciar un pájaro, sin ambigüedad, realmente tiene un efecto calmante en un paciente. Pluma Nocturna abrió su pico oscuro y depositó algo con cuidado. Era una varita. Completamente negra, con sutiles dibujos plateados en el mango, como un río de estrellas en el cielo nocturno. Belladona. Ron casi había olvidado su existencia, esta varita que había resonado inesperadamente en la tienda de Ollivander pero que había sido dejada de lado debido a un conflicto de chakra. Ron cogió la belladona confundida. Un toque familiar y un temblor ligero emanaron de su palma. ¿Te refieres a esto? Miró a Pluma Nocturna. ¿Practicar magia, servirá de algo? Bueno, esto es muy poco científico. La magia es un sistema diferente. ¿Puede resistir la erosión profunda dentro del linaje? Graznido. Pluma Nocturna emitió un breve grito, con sus ojos rojos sangre fija en Ron, y inclinado con su pequeña cabeza. El movimiento era perfectamente claro. Todos en la sala quedaron atónitos. Incluso los ojos del más tranquilo Xian se abrieron ligeramente. Esto no tiene fundamento científico. La expresión exagerada de Chen incomodó a Ron, aunque sabía que era una broma a propósito. Ron, ¿puedes comunicarte con los animales como una princesa de un cuento de hadas? Ron miró a Pluma Nocturna, luego a la silenciosa belladona que sostenía en la mano. Una esperanza ridícula, como la llama de una vela al viento, subió una pequeña chispa, con extrema dificultad, en su corazón, envuelto en una neblina gris y desesperación. De acuerdo, Ron acarició la varita con voz ronca, pero con una determinación casi desesperada. Lo intentaré. Se la jugaría. Magia, belladona, tal vez realmente era la única luz que podía captar al borde de la neblina gris y incluso si era tan débil que podía extinguirse en cualquier momento. Conmemorando el 80 aniversario de la guerra antijaponesa. Si incorpora a los pequeños japoneses a nuestro territorio me permitirá vivir una vida lujosa, estaría dispuesto. 36 Capítulo 36. Camino de escarcha estelar. Aprendiendo magia y reflexionó Kaito Uchiha, mientras sus dedos trazaban los sutiles patrones plateados de la belladona. La guía de Night Theater era como una llave para una puerta, pero las consecutivas pérdidas de control en clase eran como bofetadas que le nublaban la visión.
Si confiaba en su propia exploración de este desconocido camino de la magia, temía agotarse antes de encontrar el camino. El orgullo del clan Uchiha era tan ligero como una pluma ante la vida y la muerte. Necesitaba una guía. Alguien que comprendiera de verdad la esencia del poder y que pudiera tolerar su identidad diferente. Sin previo aviso, la figura de Dumbledore con su túnica estrellada apareció ante él. Parece que es el único en quien vale la pena confiar. Snape podría matarme accidentalmente. El cielo sobre Hogwarts estaba gris y nublado, con nubes plomizas a baja altura. Kaito Uchiha se ajustó aún más la túnica, pero aún sentía el frío calarle los huesos. Caminó por el pasillo vacío. Sus pasos resonaban con claridad contra las paredes de piedra. La película gris sobre su ojo derecho hacía que la curva de la escalera de caracol pareciera distorsionada, lo que lo obligó a reducir la velocidad y agarrarse a la fría barandilla. Kaito Uchiha tocando suavemente la puerta de la oficina del director. Adelante. La gárgola de piedra saltó silenciosamente a un lado, revelando la escalera de caracol. La oficina estaba cálida y luminosa, llena del suave zumbido de varios instrumentos de plata extraños y del dulce aroma de los pasteles. Fawkes acicaló sus brillantes plumas de la cola en una percha dorada, emitiendo un melodioso chirrido. Dumbledore estaba sentado detrás de un gran escritorio, sus ojos azules detrás de sus gafas de media luna miraban a Kaito Uchiha con una suave indagación. Buenas tardes, señor Uchiha. ¿Sorbete de limón? Se acercó un plato de dulces de colores. Gracias, directora. Kaito Uchiha no tocó los dulces. Respiró hondo, aliviando el cosquilleo en la garganta, y fue directo al grano. He tenido ya algunas dificultades. Con respecto a la magia. Dumbledore juntó los dedos, con la mirada tras las gafas, sabia y servicial. Las dificultades son peldaños hacia el aprendizaje, querido muchacho. ¿Me lo cuentas? Kaito Uchiha eligió sus palabras con cuidado, evitando revelar la esencia de la transmigración y el chakra, pero tuvo que destacar el punto clave. El sistema de poder dentro de mí parece tener una repulsión inherente a la magia. Es como agua y aceite. Recordó los 3 experimentos fallidos de Snape. Intenté aprender hechizos, pero el resultado a menudo era pérdida de control, repulsión e incluso, reacción violenta. Subconscientemente se frotó la muñeca ligeramente dolorida. Repulsión y reflexionó Dumbledore, su profunda mirada azul parecía penetrar las apariencias, las formas de poder varían enormemente, señor Uchiha. Ya sea magia, o lo que llamáis otro tipo de poder, sus orígenes quizás apunten al mismo lugar, se dio un golpecito en la sien, cubierta por su cabello blanco plateado, voluntad, creencia y el deseo del corazón. Kaito Uchiha hizo una pequeña pausa. ¿El deseo del corazón? ¿De qué está hablando esta vieja abeja? Sí. Dumbledore sonriendo suavemente, la magia, especialmente la magia avanzada, nunca ha sido meramente una acumulación de encantamientos y gestos. Es una comprensión de la esencia del mundo, la concretización de una voluntad firme. Ese poder único que reside en ti podría ser simplemente otra manifestación de tu voluntad. La clave es si realmente crees que puedes usar la magia, si puedes encontrar la conexión entre ese poder y la magia, en lugar de verlos forzosamente como opuestos. ¿La creencia determina el poder? Kaito Uchiha frunció el ceño. Así que la próxima vez, debería intentar gritar sobre vínculos o algo así. Esta etérea creencia era más difícil de comprender que los precisos sellos manuales. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Snape, con su túnica negra, entró flotando como una nube oscura, trayendo consigo el frío de la mazmorra. Vio a Kaito Uchiha, sus pasos se detuvieron imperceptiblemente, un brillo agudo destelló en sus ojos entrecerrados, que fue inmediatamente cubierto por su burla habitual. Albus, parece que interrumpió una lección de iluminación sobre la creencia. La voz de Snape era baja y suave, con un toque de sarcasmo. Se dirigió directamente al escritorio y colocó un rollo de pergamino ante Dumbledore. Sobre el informe del análisis preliminar del encargo anterior de Uchiha Kaito. La conclusión es frustrante. El sistema de pociones convencionales es casi ineficaz. Las teorías mágicas existentes no pueden explicar su mecanismo de erosión de la línea de sangre. Mientras hablaba, su visión periférica se posó en Kaito Uchiha, pero con una pena y un arrepentimiento indescriptibles. Y, profesor, todavía no estoy muerto. Dumbledore tomó el pergamino, su mirada oscilando entre Snape y Kaito Uchiha, pero no lo desenrolló, simplemente dijo suavemente. Severus, has llegado en un buen momento. Estábamos discutiendo el problema de repulsión del señor Uchiha al aprender magia.
Los labios de Snape se curvaron en un arco moraz. ¿Repulsión? Pensé que era solo un eufemismo para la falta de talento. Es el resultado inevitable de que ciertos individuos se entreguen a trucos exóticos e ingeniosos, lo que lleva al abandono total de su base mágica. Atacó a Kaito Uchiha sin piedad. Kaito Uchiha reprimió su ira y, al encontrarse con la mirada gélida de Snape, sacó la belladona. Quizás no sea un problema de talento, profesor. Es un conflicto de herramientas y métodos. Hizo una pausa y decidió jugar la carta de pluma nocturna. Y. Guía. Contó brevemente cómo Pluma Nocturna lo había guiado para aprender magia la noche anterior, y la reacción especial de Pluma Nocturna a la belladona. ¿Unicuervo que elige varitas? Las cejas de Snape se fruncieron, su tono lleno de sospecha. Albus, ¿estás seguro de que este niño no tenía el cerebro frito por los efectos secundarios de las pociones cuando era joven? Sin embargo, los ojos azules de Dumbledore se iluminaron, llenos de intenso interés. Examinó con atención la belladona y luego miró a Kaito Uchiha. Pluma Nocturna, es muy especial. Tiene una intuición extraordinariamente aguda para los objetos mágicos, algo que percibe desde hace mucho tiempo. Su guía podría ser la clave para encontrar su punto de resonancia. Dejó el pergamino, con la mirada fija en Kaito Uchiha. Hijo, intenta comprender la elección de Pluma Nocturna, comprende esta varita. Te he elegido a ti, debe haber una razón. Intenta creer en ella, tal como una vez creíste en tu linaje. El camino de la magia es a donde conduce el corazón. En cuanto al tuyo, miró el pergamino que Snape había traído, con un tono de voz reconfortante. Es un gran desafío, pero no un callejón sin salida. Al menos, tienes muchas más oportunidades y tiempo para intentarlo que esos desafortunados anfitriones de Obscurus. No desistas en encontrar cualquier luz posible. Un atisbo de tristeza se dibujó en sus ojos, pero la reprimió rápidamente. Snape resopló. ¿Luz? Solo lo veo lanzándose un hechizo de aceleración camino del ataúd. Pero debajo de su lengua venenosa, no negó las palabras de Dumbledore, simplemente lanzó otra mirada compleja al rostro pálido de Kaito Uchiha y a la varita oscura. Al salir del cálido resplandor de la oficina del director, el frío del pasillo lo golpeó. Mientras Kaito Uchiha bajaba la escalera de caracol, una figura surgió de las sombras de una armadura cercana y le bloqueó el paso. Hermione Granger. Su cabello castaño y rizado estaba un poco desordenado, sus mejillas estaban sonrojadas por correr y la emoción, su pecho subía y bajaba ligeramente. Esos ojos, siempre brillantes de inteligencia, ahora ardían de ira, mezclada con una preocupación inquebrantable. Apretaba con fuerza su desgastado cuaderno de transformaciones, con los nudillos blancos por la presión. Kaito Uchiha. Su voz, elevada por la emoción, resonó con claridad en el pasillo vacío. ¿Cuánto tiempo más me vas a ocultar esto? Kaito Uchiha se detuvo, mirándola a los ojos casi ardientes, sin palabras por un momento. ¿Eras ver al profesor Dumbledore? ¿Por tu infundada repulsión a la magia? Chan ya me lo contó, ¿y aún me lo ocultas? Hermione se acercó más, levantando su cuaderno, casi golpeándolo en el pecho. Mira esto. Desde el incidente del troll, tu condición ha ido de mal en peor. Tienes la cara pálida como un fantasma, caminas como si estuvieras sobre algodones, tus hechizos están fuera de control, transformaciones es un desastre. Casi te desplomas en el campo de Quidditch. Ayer en la biblioteca tosiste, tenías la cara blanca como el papel. Recordó a Kaito Uchiha tragando algo en ese momento, su voz se quebró y sus ojos se enrojecieron al instante. ¿Sigues engañándome con la poción de Snape y heridas antiguas? ¿Crees que soy una niña de 3 años que no sabe nada? Su voz era acusadora, pero llena de profunda tristeza. Todas sus preocupaciones, ansiedades y el dolor de estar oculto a la luz, brotaron como un dique roto en ese momento. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero se empecinó en no dejarlas caer. ¿Todavía vas a mentirme? Kaito Uchiha miró sus ojos enrojecidos y sus hombros temblorosos, escuchando sus acusaciones rápidas y llenas de lágrimas, su corazón se sintió como si una mano invisible lo estuviera apretando con fuerza, tanto dolorido como hinchado. Toda su retórica era frágil y vulnerable ante la creciente preocupación y el interrogatorio directo de ella. Quería decir algo, pero sentía un nudo en la garganta. Solo un dolor ardiente le recordaba la cruel realidad. Hermione miró su expresión silenciosa y compleja, y la ira en ella pareció extinguirse en gran medida por las lágrimas, dejando solo un miedo y una tristeza sin fondo. Ella bajó la cabeza, sus hombros temblaron ligeramente, su respiración amortiguada excepcionalmente clara en el pasillo silencioso.
Sí, con un suspiro, Kaito Uchiha levantó su mano y, vacilante, con un gesto reconfortante, la colocó suavemente sobre los suaves y esponjosos rizos castaños de Hermione, alborotándolos. Esto hizo que el sollozo de Hermione cesara de repente. Levantó la vista sorprendida, con los ojos empañados por las lágrimas, aún pegadas a sus largas pestañas. Lo siento, y la voz de Kaito Uchiha era muy suave, ronca y cansada. Te hice preocupar. Las lágrimas de Hermione fluían aún más ferozmente, pero esta vez ya no eran lágrimas de ira, sino de agravio y preocupación que encontraban una salida. Sollozó, secándose la cara con el dorso de la mano, pero su mirada permaneció fija en Kaito Uchiha. Dime. Kaito Uchiha. ¿Qué es exactamente? Es. Su voz tembló, y la palabra casi se le escapó de los labios. A Kaito Uchiha se le encogió el corazón. Observó el miedo y la confirmación mezclada en sus ojos, recordando las palabras de Dumbledore, la guía de pluma nocturna y ese leve atisbo de frío. La desesperada verdad podría destruirla, pero ¿qué tal un camino con esperanza? Respiró profundamente, interrumpiendo a Hermione. No es el tipo de enfermedad terminal en la que estás pensando. Evitó mencionar la enfermedad de linaje. Es un problema físico, muy problemático, debilitante. El profesor Snape y el profesor Dumbledore están intentando encontrar una solución. ¿Y yo? Levantó la belladona, cuyo tallo negro brillaba en la tenue luz. Encontré un camino posible. Aprender magia, dominarla por completo, podría, aliviar, o incluso marcar un punto de inflexión. Pluma nocturna, me guió. Mencionó brevemente la reacción especial de pluma nocturna a la varita. Las lágrimas de Hermione se detuvieron. Abrió los ojos de par en par, mirando la varita y luego a Kaito Uchiha, aparentemente asimilando la información. La preocupación no se había disipado por completo, pero las palabras aliviar, punto de inflexión y la guía de pluma nocturna eran como luciérnagas en la oscuridad, tenues pero que realmente iluminaban un rayo de esperanza. Magia, murmuró Hermione, su mirada pasando gradualmente de la tristeza a la intensa luz de la señorita Sabelotodo. Enderezó la espalda, con el rostro aún surcado de lágrimas, pero ya lleno de una determinación innegable. Bien. Entonces aprende. Te enseñaré. ¿Eh? Kaito Uchiha no reaccionó por un momento. Dije que te enseñaré hechizos. La voz de Hermione era decidida, con un ímpetu inquebrantable, su carita hinchada era absolutamente adorable. Empezando por lo básico. Encantamiento levitatorio. Encantamiento congelador. Encantamiento lumos. Conozco todos los hechizos básicos. Me niego a creer que yo, Hermione Granger, no pueda enseñarte. Después de clase, en la biblioteca, tú eliges el lugar. Pero, dio un paso adelante, con la mirada clavada en Kaito Uchiha, como si hiciera un juramento sagrado. Kaito Uchiha, escúchame. Hasta que aprendas, hasta que encuentres un punto de inflexión, no puedes derrumbarte. No puedes volver a ocultarme nada. Y. Se mordió el labio inferior, con la voz más suave, pero aún más resuelta. Sin duda encontraré la manera de curarte por completo. Lo juro. Kaito Uchiha la miró. Sus lágrimas aún estaban presentes, su nariz ligeramente roja, pero en sus ojos marrones ardía un fuego abrasador, una promesa innegable.